El maestro de los 1000 jutsus 241, 260. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241. Con un nuevo plan en mente, el fuego interior de Sakura ardía intensamente. Se requería más trabajo, pero con el descubrimiento, pronto fue posible manipular la fórmula del Fuinjutsu del sello del pájaro enjaulado, y Ko se convirtió en el primer miembro de la rama en ser liberado. Tsunade había supervisado el proceso y había estimado que la probabilidad de lesiones graves o muerte era inferior al 1% si ella misma supervisaba el procedimiento, y de hasta el 5% si lo realizaba otro ninja médico. Esas probabilidades eran aceptables para Hinata, la nueva jefa del clan. Ahora empezaría a enviar a miembros de la rama a deshacer su sello. Presumir abiertamente de que su Byakugan estaba desellado no era una decisión inteligente. El problema obvio, por supuesto, era que se abriría la temporada de caza de los Hyuga para aquellos que ansiaban sus ojos. El segundo problema eran los ancianos Hyuga. Hinata no les daría ninguna sorpresa y no les sorprendería que mantuvieran como rehenes a los que aún padecían el sello del pájaro enjaulado. Era mejor ir despacio, y Neji y los demás ya habían sido liberados. Hinata sentía un orgullo inmenso. No llevaba ni 2 meses como heredera y ya estaba cambiando el clan para mejor. La eliminación de lo que era esencialmente un sello de esclavitud fue la cúspide de sus logros, pero no fue la única. Los miembros de la rama fueron tratados con amabilidad y se les preguntó qué querían hacer. Algunos que habían sido declarados no aptos para el servicio shinobi tuvieron una segunda oportunidad. A quienes no querían ser shinobi se les permitió retirarse. Con el tiempo, la noticia llegaría a los ancianos, y cuando lo hiciera, ella estaría preparada. Si intentaban detenerla, los doblegaría. A diferencia de los ancianos, no estaba cegada por el orgullo. Contaba con la bendición del Hokage y del equipo de Kakashi. Si intentaban algo, no dudaría en pedirle al equipo 7 que hiciera limpieza. Sin embargo, ese era su último recurso. Sus pensamientos se dirigieron a Kiba. Se habían vuelto cercanos tras la muerte de su madre. Kiba quería formalizar su relación con un matrimonio. Tradicionalmente, la idea de que una heredera Hyuga o un jefe de clan se casara con un Inuzuka sería inaudita. Pero ahora, todo era posible. Hinata había visto lo corta que era la vida y lo fácil que era cortarla. Su madre. Su sensei. Su padre. El momento no es el adecuado, pero un día pronto lo aceptaré. Jiraiya había regresado del monte Myoboku y se reunió con Shikaku, Kakashi y Naruto. Nara preguntó: ¿y bien? Jiraiya se encogió de hombros con impotencia. Las profecías son vagas. Uno de mis estudiantes cambiaría el mundo. ¿Eso se refiere a Minato? ¿Nagato? ¿Naruto? Naruto tenía poco valor para las profecías, lo que nos sorprendió al Hokage considerando quién era su sensei. Shikaku no se atrevió a opinar, salvo decir: es problemático. No hay información nueva de los sapos. Aún no hay confirmación de que sea Nagato. Hasta que sepamos más, deberíamos centrarnos en Kumo. Eso le sonó razonable a Kakashi. Mi equipo partirá en una semana y comenzará a destruir los puestos de avanzada y las fortificaciones fronterizas de Kaminari no Kuni, Tierra del Rayo. Jiraiya sabía que el equipo de Kakashi era el más adecuado para la tarea. Podían viajar con rapidez y contaban con 3 shinobi de clase S. Sakura tampoco era una de las pocas. Su apoyo en Genjutsu y Fuinjutsu bien podría haberle dado al equipo la fuerza de 4 shinobi de clase S por sí solos. Recuerda, Kakashi, estás ahí para castigarlos. Si surge un objetivo de oportunidad, no quiero que te vayas solo. Ataca a tus objetivos y regresa a Konoha. No te preocupes tanto. Kakashi ignoró la preocupación del Hokage. Jiraiya frunció el ceño. Lo digo en serio, Kakashi. Los Jinchuriki están siendo perseguidos. Su objetivo será Naruto. Tomaré medidas para asegurarme de que nadie se dé cuenta de que Naruto se ha ido, pero no quiero que te arriesgues. Ay, Hokage-sama, entonó Kakashi. Naruto agregó: no te preocupes, sabio pervertido, lo tenemos todo bajo control. Solo asegúrate de que nadie invada mientras no estamos. Shikaku simplemente negó con la cabeza. Problemático. La discusión giró hacia otros asuntos de la aldea. La reconstrucción marchaba bien. La primera generación de graduados de la reevaluación básica de Shinobi de Naruto estaba lista para partir. Los genin adicionales ayudarían a reemplazar a los genin a los que se les otorgarían ascensos.
Dada la guerra, no habría exámenes de Chunin y los estándares serían más flexibles. Necesitaban reconstruir sus escuadrones de combate y estar listos para la siguiente fase de la guerra. A Jiraiya no le gustaba poner en la contienda a shinobi que no estuvieran al 100%, pero a veces era necesario entrenar en el campo de batalla. El resto del país del fuego estaba en apuros. Las zonas del norte necesitaban suministros y artesanos, pero como esa zona del país era la más propensa a la llegada de shinobi enemigos, había pocos incentivos para viajar allí. Las economías de todas las naciones, excepto la del país del agua, habían sufrido un duro golpe, ya que las mercancías ya no circulaban. El bandidaje estaba en aumento y, a pesar de las grandes pérdidas, Jiraiya no tuvo más remedio que enviar shinobi para combatirlo, para evitar que reinara la anarquía. La buena noticia era que Iwa aún se recuperaba de los acontecimientos y Suna había honrado su alianza con creces. El país de la tierra no había podido ofrecer mucha defensa. Con el tiempo se pondrían de acuerdo, pero por ahora su contribución a la guerra sería mínima fuera de sus fronteras. La red de espionaje de Shikaku tenía una noticia alarmante. Kumo cortejaba activamente a los samuráis, normalmente neutrales. Si entraban en la guerra, podría complicar mucho las cosas. Por sus viajes, Jiraiya sabía que no se podía jugar con los samuráis. Su enfoque rígido en el kenjutsu los hacía predecibles, pero bastante letales en combate cuerpo a cuerpo. De todas las aldeas ocultas, Kumo era el que más tenía en común con ellos. Jiraiya lo pensó y luego dijo: queremos que un equipo venga en persona y presente nuestro caso. Miró a Naruto y preguntó: ¿a quién recomendarías? Naruto sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Miró a Kakashi y luego al Hokage. Deberíamos enviar a Neji, Tenten y Lee. Neji y Lee forman una combinación fantástica. La gran debilidad de Lee es su susceptibilidad al genjutsu, que se compensa con la capacidad de Neji para ver a través del genjutsu visual, el más utilizado. Ambos son luchadores formidables y Neji tiene el porte de un noble. Naruto continuó: Tenten es una experta en armas y se llevará bien en una tierra llena de gente a la que le gusta llevar espadas. Como ya formaron parte de un equipo genin juntos, tendrán un gran trabajo en equipo. Tenemos un equipo fuerte que puede actuar en situaciones diplomáticas y es casi imposible de emboscar. Kakashi le dirigió una sonrisa que indicaba su acuerdo. Shikaku tampoco encontró ningún fallo en el análisis. Si bien los equipos solían formarse en bloques de 4, no era un requisito. Cuantos menos jugadores fueran, más fácil era ocultar su presencia a los agentes de Kumo. Jiraiya sonrió: buenas decisiones Naruto, les daremos un día para prepararse y luego se irán. Te dejaré manejar la información de la misión. Naruto se sentía un poco incómodo dando órdenes a 3 shinobi de una clase que se había graduado antes que él. No sería difícil, ya que el control que Kakashi le había enseñado garantizaría que su voz no temblara al hablar con ellos. Asimismo, no habría movimientos oculares ni gestos nerviosos. Irradiaría un aire de autoridad jovial que encajaba con su reputación, pero que también exigía respeto. Sería la primera vez que ordenaba a un shinobi una misión. Si morían en ella, sería porque él los había seleccionado. Esa preocupación lo carcomía. Pensaba en los 3 que serían enviados. El último pensamiento era el que lo mantendría despierto por las noches. Enviar shinobi a misiones de vida o muerte. Esto es lo que significa ser Hokage. De verdad quiero esto. La boda entre Sasuke y Ami fue un evento apresurado. Sasuke estaba impaciente por reconstruir su clan y Ami estaba emocionada de ser la primera señora Uchiha. A pesar de los preparativos apresurados, hubo una cantidad absurda de invitados. El último Uchiha se casaba. Representaba muchas cosas, entre ellas la esperanza en tiempos de guerra difíciles. La aldea sabía que Sasuke probablemente estaría en primera línea de cualquier conflicto, y cada vez que salía a luchar por la gloria de Konoha, un solo paso en falso podía costarle la vida y a la aldea su dojutsu más poderoso. A Sasuke no le importaban demasiado las masas. Sí le importaban bastante sus compañeros y su sensei. Todos estaban presentes y abrigaba la idea de que algún día sus hijos admirarían a Naruto y Sakura como a sus tíos. La ceremonia fue misericordiosamente rápida y la aldea estaba feliz por Ami. Era evidente para todos que estaba en las nubes por poder casarse con Sasuke. Incluso las otras chicas que deseaban la mano de Sasuke no estaban demasiado enfadadas, ya que ella no sería la última mujer con la que se casara. La celebración comenzó con baile y bebida. Hubo mucha alegría. Sin embargo, eso llevó a una novia feliz a beber demasiado. Ami no era una joven abiertamente cruel a pesar de su juventud.
Sin embargo, con la bebida, se volvió más audaz y más satisfecha con su suerte en la vida. Se la escuchó varias veces decir que era la mujer más hermosa y perfecta de la aldea, por lo que Sasuke-kun la había elegido primero. Aunque a Sasuke le molestaba ese comportamiento, no fue suficiente para irritarlo de verdad. Pero entonces puso su mirada en Sakura. ¿Sabes, Sakura? Antes estaba tan celosa de que te convirtieras en kunoichi y estuvieras en el equipo de Sasuke-kun. Me enfurecía muchísimo. Pero míranos ahora. Yo terminé con Sasuke y tú te quedaste con el payaso de la clase. A Naruto no le molestaron esas palabras. No le inquietaba su lugar en la aldea. Era Naruto Namikaze. Sus acciones habían salvado miles de vidas y algún día sería el Hokage. Las palabras solo lo irritaron porque eran un insulto para Sakura. A Sakura tampoco le importaba. La chica estaba borracha y llena de vida en ese momento, así que le permitieron tener su pequeña victoria al día de su boda. Sasuke no fue tan indulgente. Su instinto asesino detuvo de golpe toda la fiesta. No iba dirigido a la multitud. Se centraba en su novia, quien sintió un terror repentino en cada fibra de su cuerpo. Ni siquiera podía moverse, salvo temblar como una hoja en medio de una tormenta. No insultarás a mis amigos. Una sola palabra de cualquiera de ellos y te haré a un lado en cualquier momento. Su tono gélido envió escalofríos por la columna de Ami. Sakura empezó a decir que estaba bien, pero Sasuke la silenció con una mirada. Ahora discúlpate. A Ami le castañeteaban los dientes y tartamudeaba como Hinata en la academia. Pero logró disculparse con Naruto y Sakura. Solo entonces se desvaneció su opresiva intención asesina. Ami miró a su alrededor y vio a todos observándola. Algunos con asombro, otros con lástima y otros con desprecio. Lo que se suponía que sería su día más feliz se había convertido en una humillación absoluta. Echó una última mirada a la multitud y rompió a llorar, huyendo del lugar. Jiraiya, presente, se tapó la cabeza con las manos. Esperaba inspirarse en lo que debería haber sido un evento romántico, algo que sus lectoras disfrutaron enormemente. En cambio, esto sucedió. Naruto miró a Sasuke. Sabes que sus palabras no nos molestaron. Es una forma loca de empezar tu primer día de matrimonio. A ti no te molestó, pero a mí sí. Naruto, eres mi hermano. Sakura, eres mi hermana. Quienes te falten el respeto, me faltan el respeto a mí. No lo toleraré. Sakura tenía sentimientos encontrados. Por un lado, le alegraba saber cuánto los valoraba, pero por otro, sentía lástima. Sasuke no buscaba el amor en estos matrimonios. Sus palabras en su desastrosa cita eran más inquietantes que nunca. Sakura, nunca he sentido lo que quieres que sienta. No sé si soy capaz de ello. Sakura sabía que Sasuke había sido destrozado por su hermano aquella horrible noche en que asesinaron a su familia. Poca gente entendía lo dañado que estaba. Si no hubiera sido por los fuertes lazos que Kakashi había forjado con el equipo 7, se preguntaba si Sasuke se preocuparía por alguien más. Kami, espero que esto cambie cuando tenga hijos. Faltaba un día para que el equipo de Kakashi partiera. Como ya no se necesitaba a Sakura para ayudar a abrir el sello del pájaro enjaulado, podía explorar su creatividad para aplicar el Fuinjutsu en combate. Hoy le había dado los toques finales al traje Anbu, como a ella le gustaba llamarlo. Naruto, Kakashi y Sasuke observaron cómo el prodigio del Fuinjutsu repasaba los diversos sellos del traje oscuro y la máscara. Naruto ya conocía la mayor parte, pues fueron sus clones quienes hicieron la mayor parte del trabajo pesado. Sakura fue la chica de las ideas, y a Naruto solo le faltaba aprender los diversos sellos y la cantidad de chakra utilizada. A partir de ahí, la producción en masa fue sencilla. Empecemos con la máscara. Tiene sellos de endurecimiento que impiden que cualquier proyectil, excepto el más potente, la rompa. No detendrá un kunai con futón lanzado por Naruto-kun, pero cualquier cosa que no sea eso solo dejará un rasguño. El diseño del sello era bastante simple y ya se usaba en edificios. El único cambio fue su miniaturización, realizada con grabado en lugar de tinta de chakra. Hay sellos adicionales en el interior de la máscara que filtran el aire. Las sustancias tóxicas se filtran para que se pueda respirar aire limpio. Dependiendo de la saturación de gas, podría no haber suficiente aire limpio, por lo que se ha añadido un pequeño sello de almacenamiento con oxígeno. Requiere una pequeña dosis de chakra para activarse, pero podrá respirar aire limpio durante 10 minutos más. Naruto sabía que ella planeaba proporcionar las máscaras a los Anbu y luego eventualmente a cualquier shinobi que deseara una. Sakura continuó. El día soleado armonizaba con su personalidad esa mañana. Hablar de Fuinjutsu era su pasión.
Ahora, nos ocupamos del traje en sí. No es muy voluminoso, mucho menos que un chaleco antibalas estándar. Sin embargo, cada centímetro tiene sellos que lo refuerzan contra los impactos. No es tan resistente como la máscara, pero debería detener todos los proyectiles y cualquier cosa que un Chunin pudiera lanzarle. Los sellos ignífugos son estándar. Sakura llevaba uno de los trajes y le pidió a Sasuke que le demostrara esto desatando un katón. Gokaki no Jutsu, liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Sasuke la miró, pero cuando ella asintió, él deslizó los sellos de las manos y le envió una enorme bola de fuego. Sakura se había puesto la máscara apresuradamente y la bola de fuego explotó, cubriéndola de llamas. Cuando el humo se disipó, Sakura hizo el símbolo de la victoria mientras su equipo la inspeccionaba en busca de daños. Pero eso no es todo lo que este traje puede hacer. Necesitaré algunos clones para demostrar algunas de sus capacidades ofensivas. Naruto creó algunos de sus Kage Bunshin. Ahora bloquea mi golpe descendente, ordenó. El clon bloqueó su mano que descendía con el cuchillo. En cuanto hizo contacto con el traje, una ráfaga de metal afilado explotó desde el borde de la mano cubierta de Sakura. Al instante, el clon se disipó. Los sellos de almacenamiento a presión se encuentran en las palmas, el canto de la mano, el pie, la rodilla y la espalda. Al introducir chakra en el sello, se libera lo que es básicamente uno de mis pergaminos kunai. Sin embargo, en lugar de kunai, es metal triturado. Con la presión de aire incorporada en el sello, hará picadillo a todos, excepto a los oponentes de nivel Jonin más rápidos. Kakashi estaba impresionado. No valía la pena ser un especialista en taijutsu en el nuevo y valiente mundo al que Sakura los estaba llevando. Con el tiempo, podremos adaptar los trajes a las necesidades únicas de cada shinobi. Las posibilidades son infinitas. Un pequeño chorro de chakra y ácido sulfúrico podría salir de tus palmas. Uno de mis kunai sorpresa especiales que también funcionó contra Iwa. Levantó un dedo. Sin embargo, hay un inconveniente. Los sellos requieren chakra para funcionar, y para que quepan todos, se necesita una cantidad considerable de chakra para que funcionen durante 3 días. Sin embargo, lo estoy solucionando usando nuestra pequeña batería de chakra. Vaya, gracias Sakura-chan, pero eso no va a funcionar para los equipos Anbu, advirtió Kakashi. Es cierto, pero si ponemos todo el traje en un pergamino de éxtasis, el sangrado de chakra sería mínimo, lo que nos permitiría producirlos en masa y solo sacarlos justo antes de una pelea. Kakashi vio debilidades en la idea, ya que no siempre se sabía cuándo entrar en combate. Sin embargo, tenerlos disponibles cuando uno lo supiera, como cuando un ejército masivo de shinobi atacaba las murallas de Konoha, serían otra arma formidable en el arsenal de Konoha. Sakura terminó su demostración. Entonces, ¿quién está listo para probar esto en el campo contra Kumo? El equipo 7 partió hacia Kumo. Iban vestidos de pies a cabeza con los trajes negros de Fuinjutsu que Sakura les había proporcionado. Kakashi ya tenía algunas modificaciones específicas que quería para su traje, de las que hablaría con Sakura a su regreso. El paisaje de Inokuni se desvanecía ante ellos. Cruzarían un par de países antes de llegar a Kumo, pero no tardarían mucho a la velocidad a la que iban. El plan era simple. Alcanzar las fronteras del país del rayo y destruir cualquier bastión defensivo y patrulla shinobi que encontraran. Tras destrozar sus defensas exteriores, se retirarían a Konoha. Kumo no sabría con certeza si esto era el preludio de una invasión mayor o simplemente un ataque de oportunidad. Perderían tiempo y personal, y antes de que pudieran organizarse, el equipo 7 estaría de vuelta en Konoha. Fue solo la primera fase de un plan de varios pasos que Shikaku y Kakashi habían elaborado. Sasuke estaba ansioso por probar sus nuevas habilidades del Sharingan. Hasta el momento, sus ojos no se habían debilitado como el de Kakashi con el uso repetido. Probablemente, Susanoo sería excesivo para lo que fuera que enfrentaran, pero incluso oponentes débiles podían permitirle probar la construcción de chakra y sus otras nuevas habilidades. Sakura estaba menos ansiosa. Aunque esto era una guerra y no un asesinato, sabía que básicamente era una ejecución. Los shinobi defensores de Kumo no tenían ninguna posibilidad. Experimentar en el campo estaba bien, pero si el nivel de sus oponentes no era lo suficientemente desafiante, no serviría de mucho. Además, preferiría estar trabajando en perfeccionar algunas de sus ideas para su próximo proyecto. Naruto no estaba concentrado en el juego. Sí, mantenía sus sentidos alerta y se aseguraba de no ser sorprendido en una emboscada, pero sus pensamientos no estaban en la misión. En cambio, estaban centrados en Neji, Lee y Tenten.
Enviar a un shinobi en una misión lo ponía nervioso y sus pensamientos constantemente regresaban a su seguridad. Kakashi abordó la misión como siempre. Era un trabajo más y lo haría lo mejor que pudiera. Los cuatro tenían pensamientos muy diferentes en sus cabezas, pero cuando llegaba el momento del jutsu y el kunai, actuaban como uno solo. Dai Munashi no estaba contento desde la reunión del consejo donde el Mizukage declaró que su aldea sería neutral en el conflicto que se avecinaba. Sabía que era uno de los mejores especialistas en Kenjutsu de la aldea, pero aparte de Kiri, nadie conocía su fuerza. La idea de ser un anciano antes de ser reconocido por el mundo entero era simplemente inaceptable. En un claro de la propiedad familiar, desahogaba sus frustraciones con una serie de rápidos golpes con la espada. Se perdía en el ritmo constante de su manejo. Fuera de la batalla real, esto era lo que le encantaba. La espada que usaba era una simple katana. Lo que hacía con ella era donde surgía la magia. Kisame liberó parte del chakra que había estado acumulando mientras observaba al joven Munashi ejecutar sus rutinas de espada. La mirada de Dai se posó en él al instante mientras salía de la niebla. No está mal, no está nada mal, elogió Kisame. Dai tenía la confianza y el descaro de la juventud, pero aún así sabía que nadie lo podía igualar. Era el mejor espadachín de la niebla y uno de sus mayores traidores. ¿Qué quieres? Su voz era tensa y áspera. Kisame mostró sus dientes de tiburón. Tú. Es obvio que no te agrada la negativa de la pequeña Mei a unirse a la guerra. ¿Y si te diera una forma de luchar? ¿Para poner a prueba tu temple contra mis enemigos? Se rompió el hielo y Dai pronto aceptó. Kisame estaba un poco decepcionado de que la información de Sasori volviera a ser precisa. Solo por una vez, le gustaría ver al espeluznante titiritero equivocarse en estas cosas. Bueno, será bueno tener otro espadachín con nosotros. Fue bueno volver con sus antiguos compañeros. Tenten los extrañaba a ambos, aunque la volvían loca cuando era genin. La edad había suavizado algunos de sus rasgos más molestos. Neji ya no era tan fatalista con, bueno, todo. Gai le había dado una última lección con su muerte y ahora el joven había dejado de hablar del destino. De hecho, últimamente Neji sonreía con mucha más frecuencia. Tenten no sabía muy bien qué pensar. Quizás estaba feliz de que Hinata estuviera ahora al mando del clan. Rogue también había cambiado. La muerte de su sensei había sido un golpe durísimo y llevaba más de un mes deprimido. Finalmente encontró la manera de lidiar con su dolor y respetar lo que Gai le había enseñado. Aunque todavía era propenso a desafiarse a sí mismo con tareas difíciles, ya no lo hacía con tanta frecuencia. Y también era un poco más tolerante. ¿Qué esperan encontrar cuando lleguemos allí? Preguntó Tenten a sus dos compañeros. Neji, quien tenía el mayor conocimiento del país del hierro, se encogió de hombros. Los samuráis tienden a ser reservados. Son muy tradicionales y generalmente menosprecian a los shinobi. Si ese es el caso, ¿por qué le preocupa al Hokage que puedan ponerse del lado de Kumo? Mifune es diferente. Ha luchado con shinobi en el pasado e incluso ha visitado las naciones elementales en numerosas ocasiones. A diferencia de sus predecesores, vigila el mundo shinobi. Los samuráis aprecian su arte de la espada y los ninjas de Kumo lo respetan. Varios shinobi de Kumo han sido aprendices de los samuráis durante un tiempo. Lee levantó el puño. Si fuera fácil, el Hokage no habría reunido a nuestro equipo. Debemos demostrarles que también tenemos honor y que Kumogakure es quien inició este conflicto. Tenten le preguntó a Neji qué más sabía sobre los jugadores potenciales en Tetsunokuni, Tierra de Hierro. Okisuke es la mano derecha de Mifune y el samurái a cargo de la seguridad. No le gustan para nada los shinobi, lo cual es bueno, ya que sabemos que recomendará no ayudar a Kumo. Neji continuó. El encargado del comercio con las naciones elementales es Urakaku. Es difícil de interpretar, pero los Hyuga tienen una relación cordial con él. Nos reuniremos con él primero para ver si podemos conseguir una audiencia con el mismísimo Mifune. Con el plan en marcha, continuaron su viaje. Estaban en guardia, ya que los ninjas de Kumo también estaban en la zona, por lo que debían estar preparados para cualquier cosa. Konohamaru había sido ascendido a Chunin. Dado que su sensei Ebisu aún se encontraba en una extensa rehabilitación física tras su encuentro con el Tsuchikage, tenía sentido mantener el equipo intacto y simplemente añadir uno más. Esto le permitiría a Konohamaru ganar experiencia liderando equipos, aunque todas las misiones serían dentro de Inokuni. Hanabi Hyuga era el cuarto miembro del equipo. Era más joven que Udon, Moeji y Konohamaru, pero había sido entrenada por su casa desde muy joven.
Konohamaru se sintió avergonzado tras perder un entrenamiento de taijutsu con ella. Confiaba en poder vencer a la joven Hyuga en una pelea a muerte, pero en taijutsu, ella lo dominaba. Era bastante molesto considerando que Hanabi se había graduado de la academia antes de tiempo y era 2 años menor que él. Por su parte, Hanabi se alegraba de ser finalmente una shinobi. Derrotar a su nuevo comandante de equipo le dio un nuevo impulso a su orgullo, pero las órdenes de Hinata de que Ko fuera su escolta, incluso después de convertirse en genin, la habían dejado sin aliento. A Ko no le importaba cuidar de Hanabi, al igual que no le había importado cuidar de Hinata. Era un honor que demostraba la confianza incondicional de Hinata-sama en él. Que le quitaran el sello lo había vuelto más, no menos, leal a la rama principal. Los pensamientos de Ko se interrumpieron al ver a 4 ancianos del clan llegar al campo de entrenamiento. Se acercó de inmediato a ellos mientras Konohamaru les ordenaba que detuvieran el entrenamiento. Hemos venido a llevar a Hanabi con su hermana. Ya no se requiere tu presencia, Ko. El anciano habló en voz baja y segura. Esperaba obediencia. Ko inclinó la cabeza. Perdóname, pero he recibido órdenes de la propia Hinata-sama de estar al lado de Lady Hanabi en todo momento. La anciana frunció el ceño. Recuerda tu lugar. Tienes tus órdenes, pero seguro que no implican rechazar una orden de una de nosotras. Ko se mantuvo firme. Honorable anciano, no pretendo faltarle al respeto, pero no interpreto las órdenes de Hinata-sama. Las cumplo al pie de la letra. Si me encuentra en falta, por favor, infórmeselo a Hinata-sama. El orador principal dio un paso adelante y se inclinó un poco. Ko-Hyuga, soy un anciano de la familia y te ordeno que entregues a Hanabi a nuestro cuidado. No pongas a prueba mi paciencia. Konohamaru conocía bien el sello del pájaro enjaulado y los efectos que podría tener en la rama familiar. No quería ver el uso del sello de tortura. Se interpuso entre ellos. Sin importar las órdenes de Lady Hyuga, soy el comandante Nata Célula Genin y digo que el entrenamiento no ha terminado. Los ancianos se miraron nerviosos. Lidiar con el clan Sarutobi no era lo que esperaban. Konohamaru, esto es un asunto privado del clan Hyuga. Estoy seguro de que el entrenamiento puede esperar a otro día. Konohamaru cruzó los brazos sobre el pecho y simplemente respondió. No. Los ancianos estaban en una encrucijada. Uno de los que aún no había hablado replicó enojado. Digas lo que digas, muchacho, no te meterás en un asunto privado del clan. Tras decir estas palabras, formó el sello que dejaría a Ko en el suelo, sumido en la agonía. Para sorpresa de todos, no pasó nada. El anciano principal miró a Ko como si le hubieran crecido cuernos y se hubiera transformado en un bijú. Intentó activar el sello de nuevo. No surtió efecto. ¿Qué has hecho? La anciana se abalanzó hacia adelante y el chakra crepitó en sus dedos al saltar hacia el miembro de la rama. Al mismo tiempo, gritó a los demás. Llévenlos, nadie puede saberlo. Ko no era Neji, pero probablemente era el segundo miembro más fuerte de la rama del clan Hyuga y estaba en su mejor momento. Desvió los ataques de la kunoichi mayor y gritó. Hanabi, corre. No sabía por qué los 4 ancianos del clan querían a Hanabi, pero no podía ser por nada bueno. Hinata jamás los habría enviado así por su hermana. Hanabi había recibido una orden, pero no sabía qué hacer. Udon y Moeji lanzaron una lluvia de kunais contra uno de los ancianos. Si bien su precisión era impecable, para un Hyuga era fácil desviar los proyectiles y no hicieron más que frenar el avance de los demás ancianos de la casa principal. Pero incluso ese breve lapso fue vital, ya que Konohamaru mordió el pulgar y lanzó un grito tremendo. Kuchiyo no Jutsu. Técnica de invocación. Likyo era una especie de prodigio del taijutsu en Kumo. Con tan solo 13 años, ya había alcanzado el rango de Chunin. Considerando la debilidad inherente que los usuarios de taijutsu enfrentaban contra el kenjutsu, esto significaba que su taijutsu estaba al nivel de un jonin. Su cabello azul claro, corto y rapado, era mantenido corto para no interferir con sus complejos ataques acrobáticos. Ella, al igual que los demás miembros de los 5 equipos que custodiaban el puesto de avanzada en esta sección de la frontera de su país, estaba tensa. Si el enemigo marchaba hacia allí, ellos serían la primera línea de defensa. Muchos pensaban que era solo cuestión de tiempo. La reconfortaba que su hermana mayor, Miu, también estuviera destinada allí. Cómo odiaba Konoha y sus crueles planes. Había visto al jovial Killer B interpretar una de sus sesiones de rap frente a la multitud. Recordaba haberlo considerado un imbécil inofensivo. Y había visto cómo los Jinchuriki luchaban contra el extraño equipo de Konoha que había entrado en su aldea. Nunca imaginó que el hombre al que consideraba un imbécil lucharía con tanta ferocidad.
Pero al final, sin importar cuántas veces los shinobi de Konoha aparentemente fueran derrotados, saldrían ilesos de una boca gigante. Al final, capturaron al hermano del Raikage mientras la aldea observaba impotente. Desde entonces, habían pasado 2 meses entrenando brutalmente su cuerpo. Se prometió a sí misma que nunca volvería a sentirse tan indefensa ante un enemigo. La tarde trajo una ligera brisa fresca. Todo estaba despejado cuando una oleada masiva de chakra llenó el aire. Era inmensa. Y venía de arriba. Sintió un presentimiento ominoso cuando el chakra se volvió más denso y la brisa cesó. El comandante Jonin del puesto de avanzada gritó. Aléjate del puesto de avanzada. Ahora. A Likyu no le hicieron falta 2 advertencias. Saltó la barandilla de madera y corrió por el costado de la construcción. Vio a otros de su equipo hacer lo mismo. Llegó al suelo y continuó alejándose de la estructura cuando toda la fortificación quedó hecha añicos. Una fuerza pesada, con la fuerza de un meteorito, se estrelló contra la fortaleza. Quedó destruida y la metralla de madera explotó en todas direcciones. Likyu cayó al suelo y se volteó hacia atrás, levantando los brazos para protegerse las zonas vitales. La metralla de madera la pasó a toda velocidad, más rápida que cualquier kunai. Rodó hacia el suelo y amortiguó la caída con destreza. La kunoichi buscó frenéticamente a su hermana y exhaló aliviada al ver que estaba bien, aunque un poco ensangrentada por la caída. Su comandante Jonin también estaba vivo, aunque tenía una herida profunda en la pierna. A través de la neblina, pudo ver a un par de supervivientes, pero eso fue todo. 15 shinobi muertos en un instante. Tragó saliva y vio al enemigo. 4 ninjas de Konoha con uniformes ambú oscuros. Sabía que sus máscaras sin rostro ocultaban rostros probablemente llenos de alegría sádica por las vidas que acababan de aniquilar. La rabia la invadió mientras apretaba los puños. Avanzó lista y ansiosa por vengar a sus camaradas. El enemigo que se separó para luchar contra ella era ligeramente más alto que ella. Mechones de cabello rosado asomaban por encima de la máscara blanca que ocultaba sus rasgos. A la derecha de Likyu, vio a su comandante preparar su Akizashi. Sin embargo, no había dado ni 3 pasos cuando un fuego negro lo envolvió. Lo quemó terriblemente y dejó escapar un grito involuntario de dolor. Vio a su hermana intentar rápidamente apagar las llamas con su jutsu Suiton. Pero el esfuerzo fue inútil, pues el agua resultó impotente contra las llamas negras. Los gritos llenaron su mente mientras se acercaba a la kunoichi enemiga. Aceleró al máximo y se lanzó en picado, lanzando una sorpresiva patada ascendente. Su oponente bloqueó el golpe y le apartó la pierna, pero ella ya estaba compensando y asestó varios golpes rápidos. Cada golpe fue bloqueado con destreza. Oyó a su hermana lanzar un grito de dolor junto con el chapoteo del viento y el agua. Redobló sus esfuerzos para derribar a su enemiga. Esta bloqueó un puñetazo, pero la dejó completamente expuesta. Sonriendo, Likyu golpeó con el codo a la odiosa máscara. No le causó daño a su enemigo y se lastimó el codo. La cabeza de su oponente salió ligeramente despedida por el golpe, pero la máscara ni siquiera sufrió una abolladura. Está bien, si eso no funciona atacaré en otro lado. Antes, su oponente había podido bloquear sus ataques, pero ahora estaba abriendo oportunidades. Likyu temía una trampa, pero con su comandante quemado vivo y su hermana en apuros, no era momento de ser cautelosa. Su puño se estrelló contra el vientre de su oponente, solo para lastimarle los nudillos. Fue como golpear acero. El golpe hizo que su oponente retrocediera un paso, pero aparte de eso, no la inmutó. Gruñendo de rabia, desató otra andanada de taijutsu. Ahora, aún más golpes le impactaban. Un puñetazo en el hombro, un cuchillo en las costillas, una patada en la pierna y otra en el pecho. Todos lograron nada. Le dolían las manos y no había podido asestar un solo golpe decente. El campo de batalla quedó en silencio. Los gritos habían cesado. Miró frenéticamente a su alrededor y no vio a ningún compañero vivo. El cuerpo de su hermana yacía en el suelo en un charco de sangre. La tristeza se mezclaba con la rabia. Todo su equipo, su comandante y su hermana estaban muertos. Y no podía hacer nada para detenerlos. Todo su entrenamiento fue inútil. Al igual que cuando capturaron a Killer B, estaba completamente indefensa. Se suponía que un shinobi no debía mostrar emociones, pero ahora las lágrimas brillaban en sus mejillas. Una voz dijo: el único que podría haber aportado información útil ahora es un cadáver quemado. Este no sabrá nada útil. No había duda de lo que sucedería a continuación, pero no moriría de rodillas. La chica de 13 años lanzó un último grito de guerra y cargó hacia adelante.
Su puño se arqueó hacia adelante con toda la fuerza que pudo reunir. La shinobi de cabello rosa se lanzó a un lado y contraatacó con un golpe de palma. Likyu levantó el otro brazo para bloquearlo, y el dolor fue el precio. De la palma de su enemiga, decenas de fragmentos de metal afilados como cuchillas salieron disparados y le destrozaron el brazo. Varios de los fragmentos se clavaron en su hombro y pecho, incrustados en sus pulmones. El impacto y la fuerza de los fragmentos la arrojaron al suelo mientras tosía sangre. Sabía que era un golpe mortal. Intentó inhalar débilmente, pero solo logró aspirar la sangre vital. Sus últimos pensamientos fueron de odio y dolor por los monstruos de la hoja antes de que un kunai, misericordiosamente, pusiera fin a su sufrimiento. Fuyu estaba frustrada con su tarea. Era responsable de reunir a otros 19 Jonin y formar un equipo capaz de eliminar a oponentes como los Sannin y Kakashi. A medida que revisaba cada expediente, su frustración aumentaba. Todos los shinobis de rango S de Kumo estaban muertos. La idea de que alguno de estos shinobis pudiera enfrentarse a alguien del calibre de Jiraiya era ridícula. Hasta el momento, solo había elegido a 3 de sus mejores exploradores y a un ninja médico experto en bisturíes de chakra. Eso era todo. Había pasado 2 meses intentando decidir quién debería formar parte de su escuadrón de asesinos de élite, y la indecisión la estaba agobiando. Tenía más de 50 nombres en la lista de quizás y el doble en la de no, pero no estaba más cerca de completar los 15 restantes que hace 2 semanas. Y ahora Tezuka Yotsuki, el nuevo Raikage, había exigido una actualización sobre el estado de la fuerza Kinkaku. Ella hizo una profunda reverencia. Raikage-sama, perdóname, pero he hecho poco progreso. El shinobi mayor la miró fijamente, sus rasgos no tenían expresión alguna. Konoha podría atacar en cualquier momento y necesitamos algo para contrarrestar a sus monstruosos shinobi. No podemos permitirnos demoras. Hola, lo entiendo, pero cuando veo las habilidades de todos, no veo cómo podemos ganar con consistencia. Si lucháramos contra Tsunade o el Hokage solos, 20-1, podríamos ganar, pero cuando estarán solos... Me temo que cualquier nombre que elija será otro shinobi condenado a morir. Tezuka no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio se extendiera entre ellos. Era muy diferente al comportamiento del Raikage anterior. Él era puro movimiento y siempre sabías a qué atenerte con él. Yotsuki era todo lo contrario. No sabía si disfrutaba viendo a sus subordinados retorcerse o si era solo un rumor malicioso, pero esperaba que hablara pronto y rompiera el silencio represivo. Y si están condenados a morir, ¿por qué no dejar que se extingan en un resplandor de gloria? Te concederé pleno acceso a todo el Kinjutsu que conocemos. Muchas de las técnicas son Kinjutsu porque implican un gran sacrificio del cuerpo o, a veces, incluso de la vida para usarlas. A Fuyu no le gustó cómo sonaba eso. Pero tenía lógica. ¿Acaso el Raikage no había muerto a manos de un Kinjutsu? Le costó la vida a su asesino, pero estaba muerto y la invasión se detuvo de todos modos. Era improbable que tuvieran algo como el Hachimon en los archivos sellados, pero podría haber otras técnicas prohibidas que pudieran lograr algo similar. Y solo se necesitaría el probable coste de la vida de un shinobi. Como miembros de Kumogakure, ella y cualquier otra persona estarían orgullosas de morir por su aldea mientras eliminaban una amenaza tan tremenda. Gracias, Raikage-sama, por su sabiduría. Haré que mi equipo revise el Kinjutsu y luego haré mis selecciones dentro de una semana. Sin decirle una palabra más, el Godai me hizo un gesto con la mano y la despidió. Fuyu se marchó y se dirigió al área sellada donde se guardaban los Kinjutsu. Sintió esperanza por primera vez en un mes. En algún lugar de esos archivos oscuros y polvorientos yacía algo que podía darle a su equipo. Algo que podría igualar el campo de batalla. Si requería sacrificar su vida, la daría, pero buscaría cualquier manera de evitarlo. Tenía una promesa que cumplir y un hermano que vengar antes de permitirse morir. Una explosión de humo reveló la imponente figura de Enma, el rey mono. Los ancianos Hyuga se detuvieron. No esperaban que la invocación personal del Sandaime apareciera ante ellos. Enma observó la escena y resopló. ¿Qué está pasando aquí? Konohamaru parecía enojado, estos idiotas intentaron atacarme y atacaron al guardaespaldas de Hanabi. El anciano líder se aferraba rápidamente a un clavo ardiendo sobre cómo proceder. Atacar al rey mono equivalía a un suicidio. Esta invocación podía marcar la diferencia en las batallas de nivel Kage. Incluso en su mejor momento, era dudoso que pudieran ganar el encuentro ahora. Enma-sama, estamos aquí a instancias de Lady Hinata para recuperar a su hermana.
Nos detuvo este miembro de la rama y el joven Konohamaru, confundido, pensó que estábamos equivocados. Por favor, tome al joven Sarutobi en sus brazos y nos llevaremos a Anabiako de vuelta a las propiedades Hyuga. El viejo mono miró a los ancianos con desdén. No le impresionaban las mentiras que escuchaba. Unas ganas de matar apenas contenidas aún emanaban de los 4 ancianos. Emma habló con voz profunda. Iremos a la Torre Hokage y esto se resolverá allí. Los ancianos protestaron, pero cuando Emma insistió, se enfrentaron a la disyuntiva de luchar abiertamente o obedecer. A los jefes de los diversos clanes animales no les importaba el prestigio de los Hyuga. Los 4 pensaban con avidez cómo salir de la situación. Su plan estaba en ruinas y pronto estarían a merced de un Hokage furioso. No solo su plan se arruinó, sino que el clan tal como lo conocían estaba siendo aniquilado. Hinata siempre se había pronunciado en contra del sello del pájaro enjaulado y ahora, de alguna manera, había liberado a uno de los miembros de la rama. Los miembros de la rama que no estuvieran sellados no tendrían la obligación de escuchar a la rama principal. Marcharon hacia la torre del Hokage con creciente inquietud. El clan Hyuga tal como lo conocían les había sido arrebatado y sus intrigas lo sacarían del juego. En sus mentes, Hinata y su bondadosa forma de actuar acabarían con el clan, y su capacidad de actuar ahora estaba marginada. Mabui había llegado al país del hierro con sus guardaespaldas. Había sido fundamental para organizar una sucesión limpia y permitir que el Godaime Raikage asumiera el control. Sin embargo, Tezuka prefirió tener a su propio asistente después del traspaso inicial. Esto le vino bien a Mabui, ya que su fría actitud le recordaba constantemente que el Yondaime Raikage estaba muerto. Sin embargo, el conocimiento de Mabui sobre política internacional no sería en vano. El clan de Tezuka había allanado el camino para una audiencia privada con el propio Mifune para defender el caso de Kumo. Sus argumentos estaban bien fundamentados y en 2 días haría todo lo posible por ganarse el apoyo de los samuráis. Como Jonin, sabía que Kumo no podría ganar en su situación actual. Kirigakure o el país del hierro tendrían que brindar ayuda o Konoha los destruiría. Sin embargo, había surgido una complicación. Un equipo de Konoha también acababa de llegar. Con un punto de vista opuesto, sería mucho más difícil defender su postura. Su guardaespaldas propuso una solución que preocupaba a Mabui. Atsui había recomendado que mataran al trío de ninjas de Konoha que había llegado antes de que pudieran decir su versión. El problema era que no había garantía de victoria y pondría en duda sus afirmaciones de agresión en Konoha. Atsui se enfureció por su negativa y se marchó furioso. Ella hizo que lo siguieran por si acaso se precipitaba. Fue una pésima elección para acompañarla, pero habían sido órdenes del Raikage. Por más que lo intentara, no podía comprender el motivo de enviar a alguien que había sido reprendido por hablar fuera de lugar a una misión diplomática. El sobrino del Raikage, Hidaka Yotsuki, la miró preocupado. ¿No crees que él realmente intentaría enfrentarse al shinobi de Konoha él mismo? El sobrino del Raikage era un hombre bajo y delgado. Era especialista en genjutsu como su tío. Según entendía, le habían encomendado enseñarle cómo funcionaba la diplomacia internacional. A Mabui le pareció curioso, ya que el chico tenía 17 años y aún era un chunin. Lo cual era bastante normal, pero ¿por qué preparar a alguien para puestos de liderazgo si era mediocre? El carácter generalmente nervioso del joven también la molestaba. No creo que lo haga, pero no está de más ser cauteloso. La pérdida de su brazo y la muerte de su hermana lo han amargado. Hidaka golpeó nerviosamente sus dedos sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer con los shinobi de Konoha? ¿Ahora mismo? Nada. Iré adelante y le presentaré mi caso a Mifune. Le contaré lo hipócrita que ha sido la aldea de la hoja y sobre el secuestro de los Jinchuriki. Ojalá no estuvieran aquí, pero cualquier movimiento que hagamos contra ellos podría ser contraproducente. ¿Crees que podrían venir a buscarnos? Mabui negó con la cabeza. Debemos ser cautelosos, pero no paranoicos. Tenemos una docena de shinobi aquí y ellos solo tienen 3. No sabemos lo suficiente sobre su equipo para determinar cuán peligrosos son, pero atacarnos crea el mismo riesgo para Konoha que atacarlos a ellos para nosotros. Dicho esto, Mabui volvió a sus pensamientos sobre cómo presentar mejor el caso del Raikage al Taiso de Tetsunokuni. Anko terminó de vomitar el contenido de su estómago. A la mierda las náuseas matutinas, dijo en voz alta aunque no había nadie cerca para oírla. Se lavó la boca y juró vengarse de Iruka por lo que le había hecho. El equipo 7 atacó varias fortificaciones fronterizas más de Kumo. Algunas estaban custodiadas por soldados del daimyo, mientras que otras tenían guarnición de shinobi.
Independientemente de quién las defendiera, los resultados importaban poco. Sakura pudo probar sus nuevos sellos en combate y los cuatro se estaban familiarizando con el uso de los sellos de Fuinjutsu en los encuentros de Taijutsu. Sasuke se volvió experto en Amaterasu y Susanoo. Susanoo consumía mucho chakra, pero actuaba como una defensa casi impenetrable y, al mismo tiempo, le otorgaba múltiples opciones ofensivas. Podía usar una espada o incluso disparar flechas de chakra puro a sus oponentes. No hace falta decir que entre la brutal eficacia de Kakashi, el Fuinjutsu y Genjutsu de Sakura, el enorme ejército de clones y el poderoso Futonjutsu y las habilidades mejoradas del Mangekyo Sharingan, no había nada que las valientes fuerzas fronterizas pudieran hacer para detenerlos. Esto hizo que Sasuke se impacientara por una pelea real. Kakashi-sensei, ¿por qué no acabamos con esta guerra? Vamos a Kumogakure y destruimos la aldea de una vez por todas. Kakashi sonrió a su ansioso alumno. El chakra es finito incluso para Naruto. Lidiar con miles y miles de shinobi agotaría nuestras reservas de chakra y, con el tiempo, nos vencerían. También presiento que Kumo aún tendrá algunos ases bajo la manga. No creo que supongan un desafío. Entiendo lo del chakra, pero esto es patético. Llevamos 2 días aquí y la última fortificación a la que llegamos estaba abandonada. Naruto añadió su perspectiva. No olviden que no queremos quedarnos sin aliento por si tenemos que lidiar con más Akatsuki. He revisado los informes. Esos bastardos atacaron Iwagakure y Kumogakure y consiguieron su Jinchuriki mientras defendíamos Konoha. Y eso fue con Kisame e Itachi, 2 de los que asumimos como sus más fuertes, interfiriendo en nuestra batalla fuera de Takigakure. ¿Todavía tienen algunos pesos pesados? Y no queremos bajar la guardia. Está bien, ya entiendo. Supongo que no queda más que regresar. Kakashi asintió. Naruto le susurró algo a Sakura, lo que la hizo resoplar divertida. Sasuke entrecerró los ojos, lo que provocó que Sakura riera de nuevo. ¿Qué? Nada, solo comentaba que probablemente alguien estaba buscando una razón para retrasar el regreso a Konoha, respondió Naruto. Cállate, gruñó Sasuke. Sabía que se burlaban de su poco cordial comienzo en su primer matrimonio. Kakashi sonrió bajo su máscara. Si bien no tenían el decoro profesional al que estaba acostumbrado en Anbu, no le importó ser indulgente con ellos. Habían superado incluso sus altas expectativas. Lo que Sasuke había dicho no estaba muy lejos de la realidad. Su Susanoo era algo para lo que muy pocos shinobi tenían respuesta. E incluso con esa fuerza, Kakashi sabía que Naruto era aún más fuerte. Las reservas de chakra del chico le permitían abusar del Kage Bunshin como ningún otro shinobi. La velocidad y la fuerza puras que se replicaban con los clones de sombra permitirían que un solo clon se enfrentara a cualquier Chunin 1 a 1. Y si un solo clon luchaba contra un Jonin, también podría ganar, dependiendo de la especialidad del Jonin. Sakura no poseía la habilidad de sus 2 compañeros para matar aldeas, pero su Fuinjutsu le permitía multiplicar la fuerza. Más que simplemente mejorar las habilidades de su equipo, sus sellos hacían a cada shinobi de Konoha más poderoso al expandirse. Dondequiera que el equipo 7 fuera, aplastaban a su enemigo, pero no podían estar en todas partes a la vez. Los sellos de Sakura sí. Kakashi jamás permitiría que un exceso de confianza pusiera en peligro a su aldea. Sin embargo, al analizar el conflicto desde una perspectiva lógica, tenían la solución asegurada si Akatsuki no intervenía y ayudaba. Las posibilidades del Rinnegan eran inquietantes y era una de las últimas preocupaciones de Kakashi para el futuro de sus jóvenes prodigios. Kakashi hizo una señal al equipo y regresaron corriendo a Konoha. Otra misión exitosa se había completado. Atsui no estaba contento con la misión al País del Hierro. Le parecía obvio que era un castigo por hablar fuera de lugar. El nuevo Raikage recordaba incluso los pequeños desaires, así que lo enviaron a una misión no combativa cuando lo único que quería era quemar a algunos shinobi de Konoha. Había aprovechado la oportunidad para dejar a los demás y disfrutar del aire nocturno. A muchos les parecería frío, pero a Atsui nunca le conmovió. Ese pensamiento le recordó a su hermana y su ánimo volvió a airearse. El cambio de emociones fue afortunado, pues se dio cuenta de las señales reveladoras de un genjutsu que se infiltraba en su red de chakra. Reaccionó con la velocidad y la gracia por las que eran conocidos los Jonin de élite. Usó a Kawarimi para alterar su posición con una piedra y luego rápidamente limpió su sistema de chakra con un enérgico Kai. Su tiempo de reacción fue afortunado, ya que docenas de kunais destrozaron la piedra y el área circundante un instante después. Atsui dejó que sus sentidos se perdieran y sintió 3 firmas de chakra. Vio 2 de ellas.
Una estaba tirando el pergamino de kunai usado a un lado y sacando un segundo. La otra figura era una kunoichi que lanzó un par de kunais con etiquetas explosivas en el extremo. Perros de Konoha. Atsui usó una mano para formar los sellos necesarios y lanzó Katon. Goryuka no Jutsu, liberación fuego. Gran técnica de fuego del dragón. El enorme dragón de llamas interceptó los dos kunai y detonó prematuramente las etiquetas explosivas. La furia del dragón aún no se había agotado, ya que corrió hacia los dos shinobi. Ambos saltaron para esquivar el ataque y el dragón explotó. El ataque destructivo derrumbó un edificio cercano y quemó a uno de los shinobi atacantes. Atsui estaba en guardia, así que al sentir la intrusión de otro genjutsu, rápidamente anuló el ataque que lo desequilibraba. Vio una tercera figura, probablemente responsable del genjutsu, que desenvainó una espada y se dirigió directamente hacia él. El shinobi de Kumo sintió la tentación de probar su katana con el brazo izquierdo, pero decidió no hacerlo. En su lugar, lanzó una de sus técnicas distintivas. Katon. Shibowari, elemento fuego. Agujas mortales. Una diminuta bola de fuego se precipitó hacia el shinobi que cargaba. A pocos metros de distancia, detonó en diminutas astillas de fuego en todas direcciones. El calor de las diminutas llamas quemó el adoquín y las paredes de los edificios cercanos. El shinobi fue perforado por docenas de agujas ardientes. Sin embargo, en lugar de morir, se disipó en una nube de humo. Malditos clones de sombras, gruñó Atsui. El shinobi quemado se giró y le lanzó Katon. Gokaki no Jutsu, liberación fuego. Gran bola de fuego. Atsui se sintió insultado de que el perro de Konoha intentara usar un jutsu de fuego contra él. Con apenas un hilo de su propio chakra, apartó las llamas. La técnica no tenía nombre, pero básicamente mezclaba su propio chakra Katon con el ataque. Luego, controló brevemente las llamas, las cuales utilizó para desviar el ataque. Todo esto había ocurrido en menos de 10 segundos y las alarmas comenzaron a sonar. El samurái pronto estaría en camino. Una oleada de kunais se abalanzó sobre él desde el segundo pergamino y él esquivó a un lado, preparando otro Katon Jutsu. Antes de que pudiera lograrlo, otro ninja de la hoja saltó hacia él y le asestó una patada. Atsui bloqueó con su pierna y contraatacó con un golpe de cuchillo. El shinobi enemigo bloqueó el ataque, pero la fuerza del golpe fue suficiente para disipar el Kage Bunshin. Estaba a punto de retomar su jutsu cuando notó que los dos shinobi que había visto inicialmente huían por los tejados. Empezó a perseguirlos, subiendo él mismo a los tejados. Una patrulla de samuráis gritó. Alto en nombre del Taiso. Atsui ansiaba perseguir al shinobi que huía, pero no era lo suficientemente impulsivo como para ignorar las órdenes directas del samurái. Si lo hacía, su misión diplomática terminaría en vergüenza. Bien, pero no los pierdas de vista. Hay otro por aquí también. Atsui no albergaba muchas esperanzas de que los samuráis pudieran atraparlos. Los samuráis no eran inútiles en combate, pero su fuerza residía en el kenjutsu, no en el sigilo y el subterfugio. Atsui no se equivocaba y más tarde descubriría que todos los shinobi habían escapado. Romper Neji, Lee y Tenten se despertaron temprano y se prepararon para su encuentro con Urakaku. Neji esperaba que Lee se mantuviera tranquilo. Ambos tienen cejas grandes, tal vez puedan conectarse por eso, pensó Neji sarcásticamente. Neji vestía túnicas y uga formales. Tenten no llevaba su atuendo habitual de kunoichi. En su lugar, optó por un kimono con estampado floral, muy de moda en Tetsunokuni. Y Lee, bueno, no había logrado convencerlo de que fuera a comprarse otro atuendo. Y, al parecer, la licra verde era todo lo que poseía el experto en taijutsu. La primera preocupación que Neji notó al llegar fue la enorme seguridad. Había muchos más samuráis de lo normal en cada rincón. Sabía que la delegación de Kumo había llegado primero. Podrían haber envenenado el pozo, por así decirlo, y podrían haber contado historias sobre el verdadero propósito del equipo allí. Pronto los condujeron a una habitación con Urakaku. El hombre estaba sentado tras un escritorio y había una docena de samuráis en la habitación alineados contra las paredes. Neji dio un paso al frente y uno de los hombres con armadura se interpuso en su camino. No vayas más lejos, Shinobi. Frunció el ceño, miró a Urakaku e inclinó la cabeza. Esperaba un saludo más cálido de los amigos de mi clan en Tetsunokuni. Urakaku se levantó lentamente e hizo un gesto con la mano en señal de desdén. He sido amigo de los Hyuga durante mucho tiempo y amigo personal de tu padre. Hizo una pausa y luego continuó. Ante todo, soy un sirviente de Mifune-sama, como tú lo eres de Jiraiya. Servimos a Tetsunokuni y tú a Inokuni. Nuestra amistad no puede cambiar eso.
Tenten miró a Neji preocupada. El Hyuga consideró brevemente cuán directo debía ser. Finalmente, decidió que lo mejor sería averiguar el motivo de la hostilidad. Urakaku-sama, su lealtad a su país es admirable y jamás esperaría que cambiara. Me pregunto por qué cree que nuestras respectivas lealtades impedirían la continuidad de la amistad entre nuestro clan. El hombre entrecerró los ojos. No nos tomes por tontos. Estás en guerra con Kumo y has intentado asesinar a uno de sus diplomáticos en nuestro territorio. Iniciar un conflicto con alguien a quien el Taiso le había concedido un salvoconducto es un atentado contra nuestro honor. Los ojos de Neji se abrieron ligeramente. Les aseguro que Konoha no atacó a nadie en su territorio. ¿Por qué arriesgarnos a un conflicto con ustedes? Nuestro propósito es reafirmar su neutralidad en el conflicto que se avecina. Urakaku hizo un gesto y uno de sus guardias se acercó y le entregó a Neji un pergamino kunai vacío. Esto fue encontrado en la escena de la emboscada. Tenten intervino. Hay miles de esos pergaminos en Inokuni. Cualquiera podría haber tomado uno y resellado el kunai después de cualquiera de las batallas que Kumo ganó cuando invadieron. ¿Estás negando todo conocimiento del ataque y proclamando la inocencia de tu pueblo? Neji asintió con gravedad. Ay, esto es un complot para involucrarte en el conflicto. No mancharía el honor de mi clan saludándote mientras envío asesinos. Una de las puertas se abrió y entró un samurái calvo. Por su apariencia, Neji supo que era Okisuke, el jefe de seguridad de Taiso. Los shinobi no tienen honor, anunció el recién llegado. Lee lo interrumpió con un grito. Te equivocas. Sí, los shinobi usan subterfugios, pero muchos se rigen por principios. Yo jamás apuñalaría por la espalda a un aliado y siempre me mantendré fiel a la voluntad del fuego. El movimiento repentino de Lee, que había gesticulado salvajemente, provocó que varios samuráis desenvainaran sus espadas y avanzaran para defender a Okisuke. Lee levantó las manos y retrocedió un paso. Okisuke frunció el ceño. Estás bajo arresto y serás juzgado por el propio general. Allí podrás defender tu caso y recibirás su justicia. Neji se encontraba en una encrucijada. Si permitía que los arrestaran, les impondrían sellos inhibidores de chakra y quedarían a merced de Mifune. Los tres eran increíblemente hábiles y escapar no era imposible, pero sí difícil. También destruiría cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo de no agresión con el país del hierro. Con un suspiro, les indicó a Tenten y Lee que permitieran el arresto. Neji esperaba que tuvieran una audiencia justa. Por su reputación, Mifune al menos los escucharía antes de decidir su destino. Ojalá las pruebas falsas que se presentaban contra ellos no fueran insuperables. Deidara debía llevar a cabo la siguiente parte del plan de Akatsuki. Otros continuaban el proceso de reclutamiento de shinobi de rango A de las naciones elementales. Su trabajo era agitar un poco las aguas. Voló a miles de metros de altura mientras observaba las partículas y los edificios desde arriba. Era como un kami allí arriba. Ningún kunai podía alcanzarlo desde su construcción de arcilla voladora. Pero sus bombas sin duda podían alcanzar a sus víctimas. Esta misión en particular estaba por debajo de sus posibilidades, pero aún así era una excusa para hacer explotar todo. La pequeña aldea de Kazenokuni pronto aprendería que el arte era una explosión. Dejó que la arcilla saliera de sus palmas mientras la moldeaba. Para esta misión no se necesitaba nada más grande que C1, pero ¿por qué no divertirse un poco? Kibaku Nendo, arcilla explosiva, era deliciosamente versátil. Manipulando su chakra, creó un enorme dragón que descendió hacia la aldea. El dragón escupió pequeñas construcciones de arcilla que se adelantaron y detonaron sobre la aldea indefensa. Los ciudadanos del país del viento murieron en masa mientras huían de las bombas. Las detonaciones iniciales de Deidara se produjeron en un patrón circular alrededor de la aldea, lo que animó a la gente a correr hacia el centro. Esto significaba que se sentían honrados de presenciar la enorme explosión que su C2 causó al impactar contra el centro. Esperaba que apreciaran su talento artístico en la fracción de segundo que tuvieron antes de ser incinerados. La aldea ni siquiera tenía un shinobi y se preguntaba por qué la habían atacado. Se encogió de hombros. Obedeció las órdenes y tuvo la oportunidad de honrar al mundo con su arte. Eso era todo lo que necesitaba. Mabui estaba entusiasmado con el reciente giro de los acontecimientos. Los shinobi de Konoha habían sido tan estúpidos como para atacar a Atsui en pleno pueblo. Ahora estaban arrestados y Mifune iba a juzgar sus acciones. Antes de eso, tendría una audiencia formal con él y Atsui le explicaría exactamente lo sucedido. Pronto se encontró en una habitación con Mifune y sus asesores. La voz de Mifune no era áspera,
pero resonaba con autoridad. Mabui-san, le doy la bienvenida a nuestra tierra y me disculpo formalmente por el daño que casi sufrió su camarada. Se ha aumentado la seguridad mientras esté aquí. Mabui hizo una reverencia. Es usted muy amable, Mifune Dono. Lamentamos haberle traído nuestro conflicto hasta aquí, pero el destino de las naciones elementales está en juego. No le engañaré, Taiso, Kumogakure está perdiendo la guerra. El hombre no cambió su expresión en absoluto y Mabui continuó. Nuestro Raikage fue asesinado junto con los mejores shinobi. Aún superamos en número a Konohagakure, pero tenemos poco que pueda detener a sus figuras más poderosas sin causar enormes bajas. Puedes equilibrar el campo de juego y darnos la esperanza de éxito. Si Kumo y nuestro aliado Iwa caen, es solo cuestión de tiempo hasta que conquisten todas las naciones elementales y vengan a por ti. Su Hokage ha capturado a muchos Bijuli, en cuanto su nueva generación de Jinchuriki pueda ser entrenada, serán imparables. El viejo general respondió. Tenía entendido que Kumo e Iwa eran los agresores. Atacaron Inokuni e invadieron la propia Konoha. Sí, es cierto, pero solo fue en respuesta al secuestro de nuestro Jinchuriki. Ese no fue el único incidente. Mabui tomó una pila de papeles de una de sus carpetas y se la entregó a un samurái, quien se la presentó a Mifune. Esta es una lista de otros ataques ocurridos. Verán en la página 3 el informe del difunto Darui. Los enemigos dentro de nuestras fronteras usaban técnicas avanzadas de Fuinjutsu y coincidían con las descripciones de los ninjas que Konoha había reportado como desaparecidos. Mifune repasó los papeles leyéndolos rápidamente. El diplomático de Kumo permaneció en silencio mientras leía. Cuando él levantó la vista, ella continuó. Nos manipularon para que participáramos en la guerra, y luego tanto Iwa como nosotros fuimos atacados y perdimos al otro Jinchuriki. Este es mi análisis, que muestra la similitud entre la trama que desencadenó esta guerra y lo que Kakashi hizo durante los exámenes Chunin al revelar a Namikaze. Atrajeron a Iwa a una trampa, pero nosotros no aprendimos la lección y nos lanzamos a la guerra a ciegas, lo que permitió que sus fuerzas capturaran a más bestias con cola. Jiraiya es astuto y su poder es cada vez mayor. Atsui quedó impresionado por la elocuencia de la kunoichi y su análisis lógico de las acciones de Konoha. Sabía que los de Konoha eran unos bastardos astutos, pero no había apreciado lo astutos que eran en realidad. ¿Formaría parte de un plan mayor para apoderarse de las bestias con cola? Sabía lo poderoso que era el Achibi. Solo podía imaginar el horror de desatarlo junto con otras 8 bestias similares. La hoja ahora tenía 8 bestias con cola. Habían tenido éxito en todos los objetivos principales de la guerra. En un momento de lucidez, el especialista en Katon comprendió la gravedad de la situación. El líder de Tetsunokuni también empezaba a convencerse. Controló sus rasgos y profundizó en la investigación. Si aceptáramos ayudarte, ¿qué esperabas? Nos conformaríamos con cualquier préstamo que puedan darnos, pero esperamos contar con todo el apoyo y una alianza militar. Con sus tropas frescas y nuestra superioridad numérica, podemos cambiar el curso de esta guerra. Mifune miró a Atsui y le pidió que le contara detalladamente la emboscada a la que sobrevivió. Atsui se aseguró de no omitir ningún detalle. Mabui le había instruido para que dijera la verdad, pero que fuera lo más específico posible. Había 3 pruebas que vinculaban a Konoha con el ataque. El uso del Kage Bunshin, el Pergamino Kuna y el uso del Katon. Si bien cada técnica o herramienta era replicable, la presencia de las 3 apuntaba a un equipo de exterminio de Konoha. Mabui observó a Mifune con atención, esperando captar algo de lo que pensaba. Mifune se recostó y se quedó pensativo. Cuando finalmente habló, su voz delataba curiosidad. Eres persuasivo, Mabui-san, pero hay una pregunta que no puedo evitar plantearme. Si Konoha es tan calculador y eficaz con su engaño, ¿por qué su ataque contra Atsui fue tan inepto? Seguramente, si hubieran demostrado la capacidad de manipular a los antiguos Raikage y Tsuchikage, se darían cuenta de que tal ataque sería contraproducente para sus relaciones con nosotros. Mabui permaneció allí, atónita y en silencio. Había estado al lado del Raikage durante muchos años y entendía de política internacional. Si Konoha era tan experta en engaños como parecía ser, ¿a qué se debía el ataque a Atsui? Una revelación la asaltó y luchó por controlar sus rasgos. Al Raikage no le gustaba Atsui. Atsui era una pésima elección para diplomático. Konoha no era estúpido. Atsui estaba parcialmente lisiado, aunque claramente seguía siendo poderoso. Pero ser lisiado lo haría más comprensivo como víctima de un intento de asesinato. Su mente se aceleró al comprender lo sucedido. Tezuka Yotsuki había planeado asesinar a Atsui en Tetsunokuni.
2 pájaros de un tiro, esa serpiente. Mabui no podía revelar sus pensamientos. Aunque la táctica le resultaba repugnante, deshonesta y repulsiva, seguía siendo leal a su aldea. Aún creía que Konoha era una amenaza peligrosa. Así que controló sus rasgos y respondió a la pregunta del general. No puedo responder a eso, Mifune Dono. Quizás sus agentes sobreestimaron las consecuencias de la pérdida del brazo de Atsui. O quizás sufrieron demasiadas bajas entre sus Anbu y tienen asesinos menos capaces a su disposición. Hizo una pausa significativa antes de continuar. O quizás, siendo los maestros de la manipulación que son, arruinaron deliberadamente este ataque para manipularte. También conocerían tu gran sabiduría y habrían sabido que encontrarías su ineptitud en el ataque como incongruente con su actividad normal, lo que te haría dudar de los hechos que tienes ante ti. Okisuke hizo una mueca mientras escupía. Shinobi. Su traición y sus engaños son tan profundos como el mar. Mifune tenía mucho en qué pensar. La idea de que Konoha fracasara en un asesinato solo para enturbiar las aguas era desconcertante. Añoraba los días de un conflicto simple donde el enemigo era claramente tu enemigo. Consideraré tus palabras y escucharé a los ninjas de Konoha encarcelados. Hablaremos de esto mañana. Mabui hizo una profunda reverencia. Gracias por tu tiempo, Taiso. Fuyu había probado cientos de kinjutsus potenciales y ya poseía varias técnicas prometedoras. El coste era alto, pero al final valdría la pena. La fuerza Kinkaku tendría el poder de derrotar a los monstruos de clase S que Konoha había creado. Algunos en particular le parecían prometedores. Uno era un kinjutsu similar al que el antiguo Raikage había realizado con Raiton no Yoroi, armadura de liberación relámpago. Funcionaba con los mismos principios. Sin embargo, el daño a las terminaciones nerviosas era permanente. Se llamaba Raiton. Denkou Supido, liberación relámpago. Velocidad del rayo. El daño a los nervios era increíble y, si se mantenía durante más de 30 segundos, causaba la muerte. Incluso unos pocos segundos dejaban al shinobi incapacitado para operar con eficacia. Sin embargo, la velocidad que otorgaba era similar a la del Raiton no Yoroi, armadura de liberación relámpago, lo que permitía a muchos shinobi asestar un golpe mortal en un instante tras activarla. Incluso el Hokage había tenido dificultades para seguirle el ritmo. El siguiente kinjutsu también era prometedor, aunque de mal gusto. Permitía consumir chakra y almacenarlo como energía cinética. La ventaja residía en que no era necesario consumir el propio chakra, sino el de otra persona. A diferencia de un Chakuraki Winjutsu, técnicas de absorción de chakra, normal, el chakra absorbido se perdía permanentemente. Era una tontería hacerlo con shinobi de la misma aldea, ya que se obtenía un poder cinético temporal a cambio de la pérdida permanente del chakra del compañero. Generalmente era ineficaz y se etiquetaba como kinjutsu, ya que los shinobi de alto rango podían usarlo para obtener más poder de la energía liberada, aprovechándose de los shinobi de bajo rango. Si su uso se generalizaba, las filas ninja podrían verse diezmadas. Leer la historia de su uso reveló su potencial. Un shinobi había drenado todo el chakra de 30 ninjas. Por supuesto, los había matado. Ese despiadado shinobi había desatado toda la energía de un solo golpe que licuó el cuerpo de su oponente y le destrozó el brazo. Kumo tenía la ventaja numérica, pero esa cantidad sería mermada por el enorme jutsu de área de la élite de Konoha. Si su fuerza Kinkaku pudiera drenar chakra del forraje que moriría de todos modos, ¿por qué no? ¿Acaso ningún shinobi de Kumo no moriría por la gloria de su aldea? Huelga decir que tendría que mantenerse en secreto, pero era una de las vías que tomaría su fuerza Kinkaku. Cumpliría su misión por todos los medios. Cazarían a los Sanin y al Sharingan no Kakashi. Muchos morirían para darles la oportunidad. Ella se aseguraría de que su sacrificio no fuera en vano. Baki revisó los informes con preocupación. La guerra con Iwagakure había ido bien, pero ahora contraatacaban. Varias aldeas cercanas a la frontera habían sido destruidas por el Bakuwa Butai, cuerpo de explosión. Era un grupo especializado de shinobi de Iwa, expertos en las artes de la demolición. Lo que le preocupaba era su método de lanzamiento. De alguna manera, conseguían volar alto y lanzar su armamento. Había pocos shinobi capaces de volar. Muy pocas invocaciones aladas grandes podían transportar a un shinobi. Volar se consideraba imposible incluso para los especialistas en futones. Esto no era del todo cierto, ya que los shinobi del pasado usaban planeadores para flotar y, mediante el uso sutil del chakra del viento, podían mantener a alguien a flote durante un día entero.
Sin embargo, en la Tierra, incluyendo el cuerpo explosivo, el modo de operación normal era usar la Tierra como punto de entrada y salida, no el cielo. La ayuda de las otras aldeas menores había sido útil, y con ella, algunos pueblos moderados de Iwa habían capitulado. Pero si no podían detener el bombardeo de sus propios pueblos, la economía se vería paralizada. Los shinobi tenían que comer. Necesitaban equipo nuevo como kunais, píldoras de soldado y etiquetas explosivas. Inokuni había estado comprando cantidades absurdas de ellas para la guerra, con el fin de llenar sus pergaminos de kunais. Un buen herrero valía su peso en oro. Las guerras anteriores habían durado más, pero esta amenazaba con ser más brutal. A medida que las economías de las naciones elementales avanzaban, se interconectaban. Esto generaba mucha eficiencia, pero también implicaba que, en tiempos de guerra, cuando las líneas comerciales se interrumpían, se producía una escasez descontrolada. Baki se preocupaba más por la aldea que por los civiles de su nación, pero si estos sufrían daños demasiado graves, la aldea sería vulnerable. Tsunagakure apenas cultivaba sus propios alimentos. El desierto no permitía el cultivo de cultivos tradicionales como en las fértiles tierras de Inokuni. Por ahora no era un asunto crítico, pero si la guerra se prolongaba mucho más, podría volverse preocupante. Baki ansiaba que la guerra terminara. Quería retirarse y ceder el mando a su sucesor. Tal vez sea hora de sugerirle a Jiraiya Dono que se requiere un ataque más audaz. Neji y los demás fueron llevados a ver a Mifune. Antes de que les concedieran una audiencia, les colocaron sellos supresores de chakra y les despojaron de todas sus armas. Tenten parecía preocupada, mientras que Lee parecía resuelto. Si la reunión resultaba en el peor de los casos, su destino estaría en manos del especialista en taijutsu. No necesitaba chakra para ser un arma letal, y era dudoso que los sellos supresores de chakra pudieran detener la apertura de las puertas. Entraron en la habitación y vieron a Mifune, flanqueado por Okisuke y Urakaku. Alrededor de la habitación había una docena de samuráis armados y con armadura, todos con las manos en las empuñaduras. El joven Yuga se dio cuenta de que ya estaban predispuestos a ser hostiles. Hizo una reverencia. Saludos, Mifune-sama. Espero aclarar cualquier malentendido. Señaló a sus compañeros. Ellos son Rogue Lee y Tenten, mis camaradas. Todos hicieron una reverencia y el Taiso los miró con gravedad. Se les ha acusado de atacar a los shinobi de Kumo en nuestras tierras. Su aldea también ha sido acusada de iniciar una guerra para dominar las naciones elementales. Neji pudo ver a su amigo vestido de spandex luchar contra el impulso de refutar las afirmaciones del hombre. No tenemos conocimiento de ningún ataque similar contra shinobi de Kumo. Cabe señalar que fue Inokuni la que fue invadida. Y antes de eso, fue nuestro aliado Takigakure el que fue atacado, a quien defendimos. Okisuke lo fulminó con la mirada. Conocemos tus trucos de shinobi. Provocaste a tus enemigos robando sus demonios. Neji miró al samurái directamente a los ojos. Te han informado mal. Eso es obra de una banda de ninjas desaparecidos llamada Akatsuki. Hemos luchado contra estos Akatsuki y hemos matado a varios de ellos, incluidos Idan, Kakuzu y Tachi Uchiha. ¿Ninja desaparecido? Una excusa conveniente. Replicó Kisuke. Neji permaneció tranquilo y digno. Es la verdad. Registros independientes pueden confirmar que Konoha reclamó la recompensa por Idan y Kakuzu. Urakaku hizo un gesto de desdén. La prueba de que eran Akatsuki o de que los mataste no proporciona evidencia de que sean responsables de la captura de los Biju. Neji frunció el ceño. Kumo había llegado antes que ellos y había envenenado sus mentes para llevarlas a Konoha. Konoha es fuerte a pesar de la invasión, pero no tanto como para combatir a Iwagakure y Kumogakure en el campo de batalla mientras ataca el corazón de ambas aldeas. Si creyeran eso, creerían que somos casi invencibles. Mifune consideró sus palabras y éstas tenían razón. Le parecía extraño que la aldea de la hoja pudiera proyectar tal poder mientras aún repelía la invasión de otras 4 aldeas. Si realmente tuvieran tal fuerza, la guerra pronto terminaría y Konoha reinaría con sus aliados. No podía equivocarse. ¿Por qué tu aldea destruyó Moyagakure, aldea oculta en la niebla, tan completamente? Ni siquiera fueron los principales responsables de la invasión. Neji hizo una reverencia. Entiendo tus preocupaciones, Taiso, pero es porque Jiraiya-sama desea la paz que actuó de esta manera. Okisuke abrió la boca para hablar pero Mifune lo silenció con una mirada. Nuestro Hokage enviaba un mensaje a las aldeas menores. Konoha apoya a sus aliados, pero destruirá a sus enemigos.
Nuestras acciones en la lamentable destrucción de Moyagakure condujeron directamente a la rendición de Shimogakure, la aldea oculta en la escarcha. Si bien al principio se perdieron más vidas, esto contribuirá a una mayor preservación de la vida. También nos aseguramos de que los civiles no sufrieran daños. Mifune consideró el asunto y supo que en tiempos de guerra había que tomar decisiones difíciles. Tanto Kumo como Konoha tenían argumentos convincentes. No detectó ninguna falsedad en ninguno de los dos, pero no le sorprendió, pues, después de todo, estaba tratando con shinobi. En ese momento, sin embargo, sabía que no había pruebas de que Konoha hubiera atacado a los shinobi de Kumo. Kumo podría haber fingido el ataque. Konoha podría haberlo planeado. Otra aldea que no simpatizaba con ninguna de las dos podría haberlo hecho. Las pruebas apuntaban a Konoha, pero en muchos sentidos era simplemente demasiado conveniente. Un largo silencio se prolongó mientras los shinobi esperaban la decisión del samurái. Devuelvan a los otros dos a sus celdas. Y traigan a Mabui-san aquí. Escucharé a ambos grupos directamente y al mismo tiempo. Lee miró inquisitivamente a Neji, quien negó levemente con la cabeza. Si tenían una salida diplomática, debían aprovecharla. Jiraiya echó un vistazo al último informe de Naruto. Pronto regresarían a la aldea, con las fortificaciones fronterizas del país del rayo en ruinas. Al observar los informes de las aldeas aliadas y de Suna, parecía que las cosas también marchaban bien allí. Como una serpiente, se apiñaban alrededor de Iwa. Pronto su daimyo tendría que intentar romper los asedios que se estaban produciendo en sus ciudades principales. Cuando eso ocurriera, el plan era usar al equipo de Kakashi para aplastar sin piedad el contraataque. Mientras tanto, Kumo seguiría intentando encontrar la manera de defender su nación y no estaría en condiciones de contraatacar. Una vez que las fuerzas de Iwa fueran destruidas fuera de su aldea, lejos del terreno defensivo que preferían, el inevitable ataque a su aldea tendría muchas más probabilidades de éxito. Frotándose los ojos, dejó el informe y se estiró. Invocó a un clon para que vigilara la torre y fue a ver cómo estaba Tsunade. Estaba preocupado por ella. Había querido retomar una relación con ella después de la invasión, pero con la muerte de Shizune, no parecía el momento adecuado. Habían pasado algunos meses, así que tal vez podría intentarlo de nuevo. En el peor de los casos, se iría con algunos moretones nuevos y, en el mejor, podría cumplir uno de los sueños de su vida. Primero tenía que aclarar sus ideas. Pensaba constantemente en Yaiko y los demás. ¿Por qué se había unido a Akatsuki? Si Nagato seguía vivo y usaba el poder del Rinnegan, ¿cuáles eran sus objetivos? ¿Por qué sus alumnos se habían desviado tanto del camino que él les había encomendado? Supongo que ahora sé lo que debe haber pasado Sensei después de la deserción de Orochimaru. Sacando ese pensamiento de su mente, abandonó la torre y se dirigió a buscar a Tsunade. Mabui había entrado al debate confiada en poder demoler a su oponente. Después de todo, tenía el peso de la evidencia, la verdad y la inteligencia de su lado. Sin embargo, pronto quedó claro que el elocuente Hyuga podía igualarla punto por punto. Esto fue inesperado y preocupante, pero lo que más la inquietaba era que estaba empezando a creer en los shinobi de Konoha. Todo se reducía a algo muy simple. Si Konoha pudo invadir Iwagakure y Kumogakure con impunidad, ¿por qué no acabaron con ambas aldeas? Sus fuerzas lucharon simultáneamente contra 6 amenazas de rango S en 4 lugares diferentes. Si tenían tanto poder a su disposición, ¿por qué no las acabaron? ¿Por qué molestarse en arrasar aldeas pequeñas y actuar con cautela en las grandes? Con creciente horror, Mabui comenzaba a comprender que la idea de un tercer jugador en el juego que perseguía a los Biju para sus propios fines era la única explicación lógica. Mantuvo la fachada y continuó defendiendo su aldea, señalando las artimañas y la vileza de Konoha. Incluso si eran inocentes, Kumo era su enemigo jurado, y sin importar cómo comenzara la guerra, necesitarían aliados. Pero si no lograban ganarse el apoyo del país del hierro, recomendaría que el Raikage pidiera la paz. Había un enemigo con 7 Bijus que también era enemigo de Kumo. Sus acciones habían precipitado la guerra y toda la miseria que ésta causó. Y así luchó para ganar el país de hierro para su lado, pero sus palabras sonaron huecas y pudo ver que el Taiso se estaba alejando de su versión de los hechos. Finalmente la charla terminó y Mifune escuchó todo lo que quería oír. Ambos han presentado argumentos convincentes, y la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Los samuráis han mantenido su neutralidad por una razón. Los asuntos shinobi están plagados de engaños, y uno no puede saber si una pelea es contra un enemigo honorable o contra simples sombras.
Observaré atentamente los acontecimientos, pero no interferiré. Mabui había fracasado. El Raikage no estaría contento. Observó cómo Neji hacía una reverencia y agradecía al Taiso por su tiempo. El viejo samurái inclinó la cabeza. Sin embargo, aunque los ejércitos de mi tierra no marchen, habrá quienes estén convencidos de que Konoha representa un peligro. Permitiré que cada uno decida con su propia mente y corazón cuál es la verdad. Si desean desenvainar sus espadas por una causa que consideran justa, no interferiré. Mabui sintió que una brizna de esperanza florecía en su corazón. No era un completo desperdicio. Aún podían traer consigo a algunos samuráis. El Hyuga fue audaz y sonrió. En ese caso, también compartiré la perspectiva de Konoha con tu gente. Jiraiya-sama desea la paz. Una paz duradera que las naciones elementales nunca han conocido. Si tu gente desea lo mismo, puede ayudarnos a hacer de ese mundo una realidad. La ex asistente del Raikage se sintió inquieta por la declaración. Los Hyuga gozaban de gran respeto en algunos círculos de Tetsunokuni. Si bien haría todo lo posible por convencerlos de unirse a Kumo, si Neji hacía lo mismo por Konoha, probablemente saldrían a mano. La audiencia había terminado y Mabui tenía trabajo que hacer y un mensaje que enviar al Raikage. El equipo 7 regresó a Konoha y Naruto estaba ansioso por saber cómo les iba a Neji, Tenten y Lee. Se decía que seguían reclutando samuráis y que Kumo hacía lo mismo, pero que, en general, los ejércitos samuráis permanecerían en sus territorios. Estaba emocionado al saber que la misión había sido un éxito y ansioso por que regresaran a Konoha. Seguro que es estresante enviar a un shinobi a misiones. Naruto no tendría mucho tiempo para pensarlo, ya que él y su equipo serían enviados de nuevo. Esta vez se dirigirían al noroeste y se unirían a las fuerzas Suna que habían cortado el acceso a las carreteras en Tsuchinokuni, tierra de la tierra. Los pueblos más grandes pronto empezarían a morir de hambre y, a menos que Iwa abandonara por completo a la gente de Tsuchinokuni, tendrían que atacar y romper los cercos. Y cuando abandonaran su posición altamente defendible dentro de su aldea, el equipo de Kakashi los estaría esperando para devastarlos. Sería como el final de la Gaisen Hininkai Taisen, Tercera Guerra Mundial Shinobi, donde Minato demostró ser demasiado dominante en el campo de batalla como para resistirse. El equipo 7 sería utilizado de la misma manera. Y mientras Kumogakure se preparaba para detener la invasión de su propia tierra, no pensarían en lanzar un nuevo asalto. Para cuando alguien se diera cuenta de que la mayor fuerza de combate de Konoha estaba en marcha, la contraofensiva de Iwa estaría destrozada. En teoría, era sencillo, pero Shikaku Nara había hecho decenas de cosas para convencer a Kumo de que el ataque a los fuertes fronterizos era el preludio de una invasión a gran escala. Corrió la voz por la aldea de que el Hokage quería vengarse de Kumo por el ataque. Los shinobi se preparaban para un ataque. Se hicieron planes para un ataque que no se materializaría e Iwa sería aplastada entre el poder de Suna, sus aldeas aliadas y el equipo 7. Naruto tenía 2 días para crear clones y saludar a todos sus antiguos alumnos. Su nombre estaba en boca de todos. El hijo del Yondaime, el defensor de Konoha y el entrenador personal de los shinobi de la segunda oportunidad. Sakura estaba molesta por la poca disponibilidad de tiempo para perfeccionar sus trajes Anbu de Fuinjutsu. Por suerte, los trajes de prueba habían funcionado de maravilla y contaba con 100 clones de Naruto trabajando en los sellos. Los pondrían en éxtasis y tendrían 200 trajes listos para que los usaran las unidades Anbu. El aumento de la supervivencia, así como las desagradables sorpresas que guardaban, serían de gran ayuda para defender Konoha si ocurría un ataque durante su ausencia. Sasuke pasó un tiempo con su esposa con la esperanza de que el proceso de construcción del clan se desarrollara. Su unión fue fría, pero ambos eran fieles. Ella quería un hijo que le diera el amor que Sasuke no le daba, y él quería un hijo que continuara el legado de su clan. También estaba considerando las perspectivas de una segunda esposa. Kakashi aprovechó el tiempo para descansar. No era viejo, ni mucho menos, pero ciertamente no tenía la energía de sus 3 jóvenes pupilos. Además, Jiraiya fue generoso al compartir algunas de sus notas para su próximo trabajo. El estancamiento en Iwagakure no podía continuar. Era necesario elegir un nuevo Tsuchikage. Juro Suzumori era el shinobi más peligroso que Iwa podía revocar. Las peticiones para que se convirtiera en el próximo líder de la aldea habían ido en aumento mientras Tsuchinokuni era devastado por la guerra. La idea de convertirse en el próximo Kage tras múltiples fracasos no era algo que el orgullo de Juro le permitiera aceptar. En cambio, apoyó plenamente el ascenso de la nieta de Onoki. Si bien no era la más fuerte de la aldea, su poder crecería.
Su Kekkei Genkai era flexible y, a medida que adquiriera experiencia, se convertiría en una amenaza formidable para cualquier shinobi. La Yondai Metsuchikage finalmente fue anunciada como Kurotsuchi. Tomó el sombrero sabiendo que su lugar estaba en la aldea y no en los campos de batalla. Fue una gran decepción tener que dar un discurso ante los shinobi reunidos, quienes se enfrentarían al enemigo en lugar de luchar junto a ellos. Shinobi de Iwagakure. Mi abuelo creía en esta aldea. Creía que estábamos destinados a la grandeza. No se equivocó. Murió en un campo de batalla extranjero, igual que mi padre. Konoha y sus dobles caras deben ser erradicadas. Les juro que no descansaremos hasta el último vestigio de esa abominable aldea sea reducido a polvo. Este es el primer paso para reclamar nuestro honor, para reclamar nuestra gloria. Vayan y maten en nombre de su aldea. Juro, vitoreó junto con el resto de los hombres. No fue el mejor discurso, pero estaba lleno de pasión. Y para los shinobi de la aldea, completamente desmoralizados, era justo lo que necesitaban. Un fuego renovado había llenado sus ojos desencantados y estaban listos para morir por su aldea. Tsunagakure había dividido sus fuerzas para cercar las diversas ciudades de su país. Divididos, no podrían resistir la ofensiva. Ni siquiera con los refuerzos recibidos de las aldeas menores podrían resistirla. Tendrían que retirarse ante la masa que se aproximaba, lo que liberaría las ciudades y permitiría el paso de alimentos y suministros, o serían destruidos. El jefe del clan Suzumori sabía que el éxito no estaba garantizado. Suna era experto en sus tácticas de ataque y fuga y podía debilitar a sus tropas. Por eso lideraba la fuerza shinobi. Su capacidad para percibir las vibraciones de la tierra no permitiría que las unidades de Suna se escondieran y esperaran a que el ejército pasara. En realidad, no le preocupaba demasiado el enfrentamiento con Suna. Aunque temía más bajas en el debilitado cuerpo shinobi de Iwa, no temía el fracaso. Lo que temía era lo que sucedería después. Konoha era la verdadera amenaza. ¿Cómo podrían tener éxito contra la hoja si contaban con figuras como Jiraiya, Tsunade, Kakashi, Naruto, Sasuke y Shikaku? Habían eliminado a los defensores más poderosos de Iwa: An, Roshi, Onoki y Kitsuchi. Akatsuki permanecería para proteger al Tsuchikage, lo que lo dejaba solo a él y a un puñado de Jonin de rango A para lidiar con la inevitable batalla contra Konoha. Solo podía dar lo mejor de sí y esperar que algunos de esos temibles monstruos cayeran en sus batallas contra Kumogakure. Juro hizo una señal y 3000 shinobi se pusieron en marcha. Una cantidad alarmante eran genin. Algunos salieron apresuradamente de la academia. Despreciaba tener que empujarlos al frente de la guerra. Estaban aprovechando el futuro para sobrevivir al presente. Se pusieron en marcha y Juro se preguntó cuántos lograrían regresar con vida. Hidaka Yotsuki no estaba acostumbrado al fracaso. El ingenuo Datsui no solo había sobrevivido al intento de matarlo, sino que la gran misión de aliar al país del hierro a su causa se había arruinado. Habían ganado apenas 500 samuráis cuando esperaban tener 10 veces más. Peor aún, Konoha se iba con casi la misma cantidad. Su tío no estaría contento. Y nunca era buena idea fallarle al líder del clan Yotsuki. Temblando a pesar del calor, continuó el viaje y empezó a preparar sus excusas. Ojalá pudiera culpar a esa idiota de Maui. La ingenua se había dejado convencer por las palabras del enemigo y le había dicho que iba a sugerir buscar una paz honorable. Sí, como si Konoha fuera a aceptar la casi destrucción de su aldea sin las debidas represalias. El joven shinobi miró a Atsui y aprendió una lección. Nunca subestimes a alguien, ni siquiera si tiene una herida grave. Estaba tan seguro de que podrían matar al charlatán manco con poco esfuerzo. Nunca más. Kakashi condujo a su equipo a Tsuchi no Kuni, tierra de la tierra. Los shinobi aliados habían hecho un excelente trabajo asegurando la zona y no encontraron oposición al cruzar la frontera. A Iwagakure no le queda mucho con qué luchar contra nosotros. ¿Creen que esto será un desafío?, preguntó Sasuke a sus compañeros. ¿Recuerda lo que mata al shinobi Sasuke?, respondió Kakashi. Una de las primeras lecciones que Kakashi inculcó a su equipo fue que el exceso de confianza llevaba a la muerte de los shinobi. Era una lección que a Sasuke le había costado aprender, pero que mantuvo. A la hora de luchar, nunca bajaba la guardia. Aunque a veces seguía jugando con sus oponentes, para gran disgusto de Kakashi. Naruto sonrió. No te preocupes, Kakashi-sensei. Nos aseguraremos de que Sasuke no muerda más de lo que puede masticar. El Uchiha sonrió a su camarada y hermano de armas. No había malicia en sus palabras. Estaban unidos contra un enemigo común. Eso no le impidió desear poder probar sus habilidades con todo su poder contra él.
Desafortunadamente, con la fuerza que podían desplegar, era simplemente demasiado peligroso. Sakura puso los ojos en blanco. Chicos, Kakashi no pudo evitar soltar una carcajada. Había tenido mucha suerte con su equipo. No pudo evitar preguntarse qué habría hecho otro sensei con los tres. Los cuatro mantenían un ritmo cómodo, lo que hacía que a los demás les pareciera que corrían a toda velocidad. En un momento dado, una patrulla de Suna los detuvo. Los ninjas de la arena estaban nerviosos por detener a lo que claramente era un escuadrón de shinobi de nivel Jonin. Si bien llevaban el símbolo de la hoja, eso no significaba que fueran realmente shinobi de la hoja. Con las máscaras puestas, tampoco era evidente quiénes eran. Kakashi lo prefirió así hasta que se encontraron con su contacto de Suna. Era muy posible que hubiera espías de Iwao Akatsuki en la zona. Kakashi dio un paso adelante mientras sus tres estudiantes se detuvieron un poco más allá. Estamos en una misión. Aquí está el pergamino y nuestro código verbal. El shinobi lo miró 2 veces para estar seguro y luego respiró aliviado. Buena suerte, Anbusan. Kakashi asintió y su equipo se dirigió a su destino. Se reunirían con Kankuro. Si su información era correcta, Iwa pronto tendría que tomar represalias o dejar que sus pueblos cayeran. El daimyo de la tierra estaba escondido y si no actuaban pronto, la tierra de la tierra estaría perdida. No significaría la caída de Iwagakure, pero sí el fin de la aldea como potencia internacional. Sin los recursos de una gran nación a los que recurrir, no podrían abastecerse ni contar con un flujo de shinobi potenciales. Sakura era quien más ansiaba volver a ver a Kankuro. No se podía ser un titiritero sin una sólida base de fuinjutsu. Ojalá no le importara presumir de su trabajo. Si bien los shinobis guardaban sus secretos, muchos shinobis jóvenes y poderosos podían ser bastante arrogantes al presumir de sus habilidades. Si bien Kankuro era mayor que ella, se sabía que cumplía con los requisitos. Además, eran aliados, así que esperaba que no estuviera demasiado alerta. El equipo de Neji regresaba a Inokuni orgulloso de su éxito. No se habían intercambiado golpes, ni siquiera Kumo había intentado atacarlos. Era motivo de alegría. Los samuráis, en su mayoría, se mantendrían al margen de la guerra. La posibilidad de que 10.000 samuráis ayudaran a Iwa y Kumo era un espectro que podría haber cambiado la guerra. En cambio, habría menos de 1.000 involucrados, y casi la mitad estaban convencidos de que Jiraiya cumplía su palabra de buscar una paz duradera. Esto sorprendió un poco a los tres, quienes esperaban órdenes sobre a dónde llevar al samurái. Tenten quería que vinieran a la aldea, pues ya se llevaba bastante bien con varios de los mejores maestros de la espada. Sus amistosos combates resultaron muy instructivos para la maestra de armas. La kunoichi era muy superior a la mayoría, incluso en combate directo. 2 de ellas, de hecho, habían ganado sus combates, y Tenten estaba encantada con el desafío que representaban. Neji no estaba tan seguro. ¿Qué harían exactamente en Konoha? Parecía improbable que la aldea fuera atacada después de repeler con tanta contundencia a la masiva fuerza invasora. Sus pensamientos resultaron acertados cuando recibieron un mensaje del Hokage para llevarlos a la capital de Inokuni. El samurái serviría de enlace con el daimyo del fuego, quien había solicitado repetidamente más shinobi en caso de un nuevo ataque. El capitán samurái era un guerrero de mediana edad y sensato llamado Yasuyuki. Era uno de los pocos que había vencido a Tenten. Será un honor conocer a su daimyo del fuego. Hemos venido a ayudar a poner fin a la guerra. Si aquí es donde podemos ser más útiles, con gusto lucharemos bajo su bandera. Sin embargo, no obedeceremos ninguna orden deshonrosa. Por supuesto, respondió Neji, estoy seguro de que el daimyo estará más tranquilo sabiendo que estás protegiéndolo a él y a su familia. Kankuro estaba contento con la guerra. Pudo probar una nueva marioneta y su nombre se estaba haciendo conocido en la fuerza shinobi de Suna. Antes, su nombre era conocido, pero solo como el hijo del antiguo Kazekage o el hermano de un monstruo. Ahora, su nombre se usaba con respeto debido a sus propias habilidades. A diferencia de muchos titiriteros, también era un adicto a la adrenalina. Amaba la emoción de la batalla. Estaba más agradecido que nunca de que el Kazekage hubiera decidido honrar su alianza con Konoha. Levantó la vista cuando uno de sus hombres le trajo al comandante Anbu de Konoha. ¿Eres tú? ¿4 shinobi? Pensé que nos enfrentaríamos a un fuerte contraataque de Iwa en cualquier momento. Kankuro tenía más de 150 shinobi dispersos por el asentamiento más grande cerca de Iwagakure. A pesar de su superioridad, iban a necesitar muchos más shinobi. El hombre detrás de la máscara Anbu sonrió. Kankuro-san, vamos a tu tienda y te revelaré quiénes somos.
El titiritero se encogió de hombros y los invitó a entrar en su tienda. Sus títeres estaban listos para atacar si resultaban ser falsos. No era probable. Las dos aldeas priorizaban la seguridad de las comunicaciones y se esperaba la llegada de estos shinobi. Kankuro vio al vencedor de Sabaku no Gaara, Gaara del desierto, desenmascararse. Rápidamente cambió de idea. Se había quitado la anodina máscara Andu, pero había dejado la máscara debajo. Sin embargo, era obvio que estaba hablando con Kakashi. Los otros tres se quitaron las máscaras y Kankuro los observó con sorpresa. Konoha había enviado a sus mejores hombres. Hacía tiempo que no veía al equipo de Kakashi. Habían derrotado a un buen número de shinobi de Suna durante la invasión. Los informes indicaban que habían derrotado tanto a Chunin como a Jonin mientras aún eran genin. Y luego estaban los exámenes genin en Kumogakure, desde entonces, su ascenso en fuerza y poder había transformado el mundo. Kankuro sabía que Baki estaba agradecido a Konoha por dejar de lado la venganza por el desafortunado asalto a la aldea de la hoja. Pero también se preguntaba si la fuerza de estos cuatro shinobi era el factor determinante para unirse a la alianza. Kakashi-sama, puede que no lo sepa, pero es considerado un héroe en Sunagakure. Oh. Ay, cuando mataste a mi hermano nos liberaste de su reino de terror. Naruto entrecerró los ojos. Si hubiera tenido un sensei diferente, si no hubiera tenido a Iruka y Kakashi, podría haber terminado igual que Gaara. Pero sería imprudente insistir en eso. El Jonin de Suna lo había dicho como un cumplido para su sensei. No me gustó nada. Tengo curiosidad por saber qué le pasó a Ichimi. Ya debería haberse levantado. Kankuro sabía que esa información era clasificada y simplemente se encogió de hombros. Puede que Baki-sama lo sepa, pero no ha dicho nada al respecto. Es un secreto de la aldea y todo eso. Comenzaron a hablar sobre el plan para la probable batalla. Kakashi tomó el mando. Mi equipo tiene varios jutsus de área amplia altamente letales. Principalmente quiero que tus shinobi se posicionen detrás de nosotros a la derecha y a la izquierda a unos buenos 2,000 pies. Tu trabajo será asegurarte de que no estemos completamente rodeados. El comandante de Suna no estaba precisamente contento por no jugar un papel más importante. Eres bueno, pero yo también. Déjame estar contigo y verás lo que puedo hacer. Kakashi estaba a punto de descartar la idea, pues no quería añadir una parte a su perfectamente perfeccionada máquina de muerte, pero Sakura captó su única mirada visible. Kakashi-sensei conoce todas nuestras habilidades y las aprovecha al máximo. Creo que eres fuerte, pero tendrás que explicarnos exactamente qué puedes hacer y cómo lo harás para estar tan cerca. Él sonrió, bueno, está bien, déjame mostrarte esto. Kankuro flexionó sus cuerdas de chakra y Surizarinku se levantó del suelo. Surizarinku era su marioneta más poderosa. Parecía una desgarbada mezcla de topo y serpiente, de más de 9 metros de largo desde la punta hasta la cabeza. Esta es la defensa perfecta contra el Jutsu Iwadoton. Está hecha del mejor material y ofrece numerosas sorpresas para cualquier enemigo desafiante. Sakura se acercó, examinó los sellos y empezó a hacer preguntas inofensivas, fingiendo asombro ante la creación. Kakashi se divirtió y no se molestó demasiado. La batalla sería un evento muy fluido y, si necesitaban separarse del titiritero, podrían hacerlo fácilmente. Después de terminar su inspección y sus preguntas, agradeció abruptamente a Kankuro y los cuatro levantaron sus máscaras. Ahora solo quedaba esperar a ver si Iwa atacaba. Era la opción más probable para cualquier contraataque. No significaba que Iwa lo hiciera, pero Shikaku Nara rara vez se equivocaba y Kakashi coincidía con el análisis. Kankuro se alegró de contar con una ayuda tan poderosa. También quería ver cómo sus propias habilidades se comparaban con las de estas leyendas emergentes. Kiba Inuzuka lideraba a su propio equipo en una patrulla por las fronteras de Inokuni. Él y su compañero, con su agudo sentido, lo convertían en un jugador muy codiciado. Extrañaba a Hinata y Shino. Habían formado un equipo magnífico. Extrañaba especialmente a Hinata, aunque también por otras razones. Ambos eran los líderes de sus respectivos clanes. De joven, se habría sentido intimidado por la superioridad de sus compañeros, pero había madurado. Ahora era un jonin y lideraba su propio equipo. La combinación de Inuzuka, Aburame y Yuga había demostrado su valía, y la idea era que si algo podía ser grandioso una vez, ¿por qué no podría volver a serlo? Lo acompañaban un experimentado genin de la rama Yuga y un chunin, Aburame. El equipo se completaba con un ninja médico sin clan que se había graduado de los cursos de entrenamiento de Tsunade. Tsunade era una firme defensora de tener un ninja médico en cada escuadrón.
Tras la destrucción del hospital, eso no sería posible durante mucho tiempo, pero este equipo contaría con un sanador. Olfateó el aire con expresión preocupada. Indicó a su equipo que se detuviera. Había un olor extraño en el aire. La kunoichi de Agurame envió a algunos de sus insectos a investigar mientras el Hyuga usaba su dojutsu. El genin susurró. Cuento 8 shinobi. Sus diademas sugieren que son de Amegakure no Sato, aldea oculta por la lluvia. Kiba parecía atónito. ¿Por qué estarían los shinobi de Amegakure en Inokuni? Seguramente no estarían pensando en aliarse con Kumo e Iwa después de que casi todas las demás aldeas menores se aliaran con Konoha. Sería un suicidio. Los perseguiremos, pero no les haremos una emboscada. Intentaré hablar con ellos primero. Kiba y Akamaru formaron al frente y atravesaron un claro. Como gran parte de Inokuni, la zona estaba densamente arbolada. Creo que están perdidos, la frontera está por allá. Kiba esperaba sorpresa, conmoción o miedo. No esperaba un ataque inmediato. Dos shinobi le lanzaron kunais mientras los demás se dispersaban entre los árboles. Los kunai lanzados no representaban una gran amenaza, y Kiba los esquivó con facilidad y rugió como un desafío. Corrió hacia el shinobi que había lanzado el kunai con una velocidad feroz. Sin molestarse siquiera en usar un jutsu, se abalanzó sobre ellos y pulverizó al primero con taijutsu puro. Sus oponentes no eran débiles, pero eran chunin en el mejor de los casos, y él era un especialista en taijutsu honin. Después de lidiar con los dos, hizo un par de clones de barro para ir a proteger a los demás en su escuadrón mientras comenzaba a cazar a sus oponentes en los árboles. Llegaron justo a tiempo, ya que un enjambre de senbon arrasó la zona. Uno de los ninjas Ame había usado Jouro Senbon, lluvia de senbon. Los clones levantaron rápidamente muros de tierra que protegieron a las tropas de Kiba. Sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados, ya que tras el ataque de Senbon, el Hyuga inició su propio combate cuerpo a cuerpo con un enemigo que empuñaba una katana. Agurame usó sus insectos para envolver a uno de sus oponentes y drenarlo de chakra. Kiba se encargó de otros dos, evitó el látigo de agua mortal y terminó la pelea. Sus oponentes no eran malos, pero estaban superados. 6 de ellos estaban muertos y 2 fueron hechos prisioneros. Kiba no haría el interrogatorio él mismo. Mejor dejar eso en manos de expertos como Ibiki. Estamos regresando. Estén atentos hasta que regresemos a Konoha. Nunca fue prudente apostar contra un Nara y el equipo de Konoha estaba contento de estar en el lugar correcto. Los exploradores Suna habían detectado una fuerza masiva que venía de Iwagakure y se dirigía directamente hacia ellos. Naruto aún no había creado sus clones, lo cual sería parte de la sorpresa. Sakura activó algunos de los ajustes de último minuto que había hecho la noche anterior. Kankuro tenía algunas ideas ingeniosas, aunque no eran revolucionarias, por así decirlo. Le gustaba cómo su uso de la marioneta para excavar bajo tierra podía protegerlo de los ataques Doton. En el futuro podría usar el mismo principio para hacer algo similar, pero por ahora se conformaba con saber que la mayoría de los ataques Doton no podrían perforar su traje. La masa de shinobi se acercaba. No se desplazaban a toda velocidad. Si las fuerzas de Suna se retiraban, permitirían el paso de suministros entre la aldea y el pueblo, su principal objetivo. Aún así, los shinobi de Iwa parecían ansiosos. Suna era superado en número por más de 20-1. Una victoria fácil sin duda elevaría considerablemente la moral de Iwa. Juro Suzumori se preocupó a medida que su ejército se acercaba a sus oponentes. Los shinobi de Suna estaban atrincherados y no parecían planear huir. ¿Por qué no huirían ante una fuerza tan grande? Su instinto le advertía que debía detenerse e investigar, pero los shinobi a su alrededor estaban furiosos. Necesitaban esta victoria. Pero no tenía por qué ser tan tonto. Dio la señal para que se crearan clones de barro y tierra, y decenas de ellos se adelantaron a sus unidades. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que no solo se enfrentaban a Suna, sino también a los Anbu de Konoha. El jefe del clan estaba demasiado lejos para notar nada en particular sobre la postura de su oponente, su armamento o cualquier otra pista reveladora que los identificara. Ni siquiera se habían movido, lo que significaba que no podía sentirlos debido a los temblores del suelo. Pero él lo sabía. Oh, no, y al instante, gritó órdenes a sus escuadrones para que se dispersaran lo más posible. En cuanto sus órdenes empezaron a ser cumplidas, los shinobi de Konoha entraron en acción, quizá al darse cuenta de que los habían descubierto. De repente, los 4 shinobi se convirtieron en 200. Una ola de balas impulsadas por Futon Shinkugyoku, elemento viento. Balas de vacío, atravesó a los clones de tierra como un cuchillo caliente a la mantequilla.
Al mismo tiempo, el shinobi que había invocado a esos clones completaba su jutsu. El chakra saturó el aire y pareció presionar al shinobi de Iwa. Juro comenzó a crear apresuradamente una gran barrera de roca sobre su cabeza y ordenó a sus shinobi que construyeran más debajo. Solo tenía unos segundos y necesitaba inyectar más chakra. Esos segundos se agotaron mientras la tremenda ola de aire condensado gritaba desde el cielo. Destrozó la roca por completo, pero su poder letal se redujo parcialmente. Este se redujo ligeramente al destrozar las barreras secundarias. Aun siendo ferozmente peligroso, el jutsu del Namikaze alcanzó la carne y los huesos. A pesar de su poder y de las bajas, Suzumori sabía que sus acciones habían salvado a cientos de shinobi. Se metió una píldora de chakra en la boca, se sacudió los escombros y corrió hacia adelante junto a sus hermanos. La tierra misma parecía estar viva mientras corría hacia el Kage Bunshin que los precedía. Dragones, lanzas, bolas de barro y todo tipo de jutsus Doton avanzaban a toda velocidad. La batalla estaba entablada y Juro sabía que, incluso si ganaban, el precio sería alto. Naruto reprimió una maldición frustrada. Su futón. Sora Tonkachi, elemento viento. Martillo celestial, no había sido tan efectivo como esperaba. Entre los clones y su poderoso pero agotador jutsu, había abandonado el modo sabio. Aún tenía 2 clones cerca, rebosantes de energía natural, pero usar un tercero para obtener resultados tan insignificantes no era la mejor manera de empezar. Kankuro miró al Namikaze con sorpresa. ¿De qué te quejas? Ese ataque podría haber matado a 100 de ellos. Pero Naruto no respondió. Kankuro, sin embargo, retrocedió al sentir que el chakra demoníaco comenzaba a irradiar de su aliado. No pudo evitar sentir el miedo familiar que Gaara había sentido durante tanto tiempo. Con la personalidad de Naruto, era fácil olvidar que también era un Jinchuriki capaz de invocar un Biju sellado. Estaba tan concentrado en Naruto que se perdió la siguiente oleada de ataques del equipo de combate de Konoha. Sakura había lanzado uno de sus kunai dentro de otro. Salió con una fuerza tremenda de la parte enguantada de su traje y activó el sello manualmente una vez que pasó junto a los clones de Naruto. El sello de almacenamiento se activó y una ráfaga de aire presurizado lanzó 40 kunais más, describiendo un arco hacia adelante. Un instante después, cada uno de esos 40 kunais liberó su carga. 1600 kunais causaron la muerte. Pero no eran solo kunais. Todos tenían algo que los hacía letales. Algunos llevaban etiquetas de explosivos. Otros tenían sellos de explosivos escritos que detonaban y esparcían metralla por todas partes. Algunos estaban contaminados con veneno. Otros estallaban y liberaban gas venenoso o aerosol ácido. Muchos shinobi de Iwa murieron, pero quizás fueron los más resistentes a tales ataques. Doton. Doryueki, liberación tierra. Muro de lodo, cubría el campo de batalla y había salvado innumerables vidas. Aún así, el daño ya estaba hecho y el avance se detuvo. Los Kage Bunshin previamente invocados desenvainaron sus katanas y cargaron hacia adelante. Su velocidad y habilidad los hacían superiores a todos, salvo a los mejores especialistas en armas Jonin. Su única debilidad era que un simple rasguño los disipaba, pero la mayoría de sus oponentes morían antes de que pudieran asestar ese rasguño. Naruto había terminado su jutsu e invocó al poderoso Gamaken. El sapo portaba su Sasumata y su escudo, listo para la pelea. Kankuro se giró y vio que el campo de batalla había cambiado de nuevo, y tardíamente comprendió que Konoha realmente estaba haciendo todo el trabajo. Vio a Naruto usar un Shunshin e invocar a otro sapo. Lo repitió con un tercero como si nada. Probablemente no fuera nada, considerando que la energía demoníaca parecía debilitarse, pero fue impresionante invocar 3 sapos de batalla gigantes al campo de batalla. Sasuke y Kakashi estaban listos para el inevitable asalto subterráneo, y en cuanto el ninja excavador de Iwa apareció, fueron diezmados. Kankuro apenas pudo seguir sus rápidos y letales movimientos. Surizarinku solo logró matar a un shinobi. Fue vergonzoso. Por otro lado, también era bastante gratificante estar en este lado del campo de batalla. Las fuerzas de Iwa estaban siendo diezmadas, pero los exploradores no se habían percatado del todo de cuántos shinobi se acercaban. Ahora, más dispersas, las fuerzas parecían absurdamente numerosas. Los flancos del campo de batalla presenciaron más enfrentamientos a medida que los ninjas de Suna comenzaban a luchar contra los ninjas de Iwa, numéricamente superiores. Iwa tampoco se quedó sin invocaciones. Grandes osos y cabras se alzaron. Ninguno se acercaba al tamaño de los sapos, pero eran peligrosos para un shinobi. Y en medio de todo ese caos, sus aliados comenzaron a avanzar hacia el fragor de la lucha.
Kankuro trajo consigo a Surizarinku, que atravesaba el suelo para protegerse de las púas de tierra. Otras amenazas debían esquivarse físicamente, aunque sus aliados hicieron un gran trabajo aplastándolas antes de que llegaran. Vio a varios shinobi de Iwa trabajando en conjunto y no menos de 10 Doton. 12 Kiryu, estilo tierra. Dragón de tierra, serpenteaban alrededor de los poderosos sapos y corrían directamente hacia su posición. El Uchiha se adelantó y una brillante armadura azul lo rodeó. Los dragones de piedra se estrellaron contra ella sin ningún efecto, desmoronándose, con su poder e impulso detenidos por completo. Otros shinobi de Iwa comenzaron a luchar entre sí. ¿Acaso Konoha había infiltrado agentes encubiertos? No, no era eso. Era la kunoichi de cabello rosa que estaba a su lado. Usaba genjutsu con una velocidad y un efecto increíbles. Salió de su estupor cuando un shinobi intentó empalarlo con un kunai. El pobre tonto fue partido en dos por su marioneta y juró dejar de mirarlo y prestar atención. Juro luchó contra el Kage Bunshin con su dominio del Doton. Las rocas se rompían en el aire, lanzando pequeños fragmentos hacia cualquier clon que se acercara. Era lo único que lo mantenía con vida, ya que los clones parecían centrar sus esfuerzos en atacar a los shinobi más fuertes. Sin duda, no valía la pena atacar a los débiles. En ese momento, se perdió todo sentido de estrategia. El caos reinó y, en medio del caos, su gente murió. Era imposible compararlo con la última vez que luchó contra este odiado equipo. En aquel entonces, los clones no podían superar ni siquiera a los Jonin en combate singular. En aquel entonces, no contaban con más de 100 aliados que les protegieran los flancos. Y en aquel entonces, Iwa tenía sus propias invocaciones monstruosas como Maru y Atratus. Por no hablar de An. Y los pergaminos kunai nunca fueron tan letales. Konoha había avanzado mientras Iwa se debilitaba. Tenía más shinobi que en esa batalla, pero antes todos eran shinobi experimentados o altamente habilidosos. Ahora, la mitad de su fuerza estaba compuesta por niños virtuales que deberían seguir cumpliendo misiones de rango C, no arrojados al furor de la guerra. Retirarse en ese momento dejaría cientos de muertos sin lograr nada. Juro siguió adelante sabiendo muy bien que el éxito era improbable. Pero Iwagakure caería si no se acababa con Namikaze de una vez por todas. Se metió en la boca las píldoras de chakra que le quedaban y corrió hacia el verdadero Naruto. Sasuke vio la pelea con claridad a través de su Sharingan. Naruto era un asesino de ejércitos. Incluso Susanoo palidecía ante la fuerza de los clones, su perfeccionado jutsu de viento y 3 invocaciones masivas. Sasuke podría haber traído algunas serpientes al campo, pero prefirió mantener su chakra listo para otras habilidades. Gracias a su Sharingan y a tener a Kakashi como sensei, conocía más jutsus de los que podría usar en un solo día. Pero lo que lo atrajo fueron sus poderes visuales. Su dojutsu identificó de inmediato al comandante enemigo. Ya había luchado contra él antes. Juro Suzumori, uno de los mejores que Iwa tenía para ofrecer. Veamos cómo maneja un Sharingan completamente maduro. Sasuke se movió para interceptarlo. Cuando estaba a 9 metros, usó Amaterasu. Los shinobi experimentados a veces tenían algo parecido a un sexto sentido. Quizás este tal Juro tenía más que solo su sentido del temblor en cuanto a sus poderes sensoriales. En cualquier caso, las llamas negras fueron detenidas por una delgada lámina de tierra que se había alzado del suelo. No importa. Sasuke usó entonces Chidori Senbon y llenó el aire de muerte electrizante. Juro se contorsionó, esquivó y contraatacó con sus propias púas de tierra bajo los pies de Sasuke. Sasuke avanzó con facilidad y esquivó las lanzas de tierra desde el suelo mientras se acercaba al líder del clan.